Durante unos segundos nadie respiró en el gran salón de Villa Valdemar. Alejandro permanecía junto a la entrada, con Claudia Montes aferrada a su brazo, mientras Lucía Ferrer seguía frente al altar con el ramo entre las manos. 180 invitados contemplaban aquella escena sin comprender si estaban presenciando una confesión, una humillación o el comienzo de una guerra. Mercedes de la Vega fue la primera en reaccionar. Se levantó de su asiento con una serenidad casi ofensiva. Caminó hasta su hijo y miró a Claudia de arriba a abajo antes de asentir discretamente, como si aquella mujer vestida de rojo hubiera llegado a ocupar un lugar reservado desde hacía mucho tiempo. Lucía lo vio, y aquello le dolió de una manera distinta. La traición de Alejandro podía romperle el corazón, pero el gesto de Mercedes revelaba algo todavía peor. Ella ya lo sabía. Tal vez todos lo sabían, excepto la mujer que llevaba un vestido de novia y esperaba frente a un altar vacío. «No conviertas esto en un espectáculo», murmuró Mercedes acercándose a Lucía. Aunque el espectáculo lo había creado su propio hijo, conserva un poco de dignidad y márchate. Lucía levantó lentamente la mirada. Detrás de Mercedes, varios invitados fingían observar las flores, pero tenían los teléfonos levantados. Claudia mantenía una expresión de falsa incomodidad, mientras Alejandro parecía impaciente por terminar cuanto antes. Entonces Lucía se quitó el velo. No lo arrancó ni lo lanzó al suelo. Lo dobló con una tranquilidad que resultaba más inquietante que cualquier grito. Alejandro frunció el ceño. Esperaba lágrimas. Quizá esperaba que ella le preguntara por qué. Quizá necesitaba verla derrumbarse para convencerse de que seguía teniendo poder sobre ella. Pero Lucía dejó el velo sobre una silla y dijo con una voz sorprendentemente estable: «Entiendo. Si esta es tu decisión, Alejandro, no voy a impedirte tomarla». Claudia dejó escapar una sonrisa demasiado rápida. Alejandro, en cambio, no sonrió. Lucía introdujo una mano en el pequeño bolso blanco que había dejado junto al ramo y sacó un objeto que produjo un leve sonido metálico. Era un llavero de plata antigua, del que colgaban 4 llaves. Alejandro las reconoció inmediatamente. Una abría la puerta principal de Villa Valdemar, otra pertenecía al despacho privado de su abuelo, la tercera correspondía a la bodega histórica de la finca y la última, más pequeña, tenía grabadas las iniciales E.V. Mercedes palideció. «¿De dónde has sacado eso?», preguntó. Lucía no respondió. Se volvió hacia las últimas filas y buscó a un hombre de cabello gris, traje oscuro y una cartera de cuero apoyada sobre las rodillas. El notario, Julián Robles, se levantó despacio. Entonces Lucía caminó hacia él y depositó las llaves en su mano abierta. «Don Ernesto dijo que, si llegaba a este momento, usted sabría qué hacer». Julián cerró los dedos alrededor del llavero. Alejandro soltó una carcajada incrédula. Pero el notario no compartió su diversión. Julián abrió su cartera y extrajo un sobre grueso, cerrado con un sello que Alejandro conocía desde niño. Las iniciales de Ernesto de la Vega aparecían estampadas sobre la cera oscura. De pronto, Mercedes dejó de mirar a Lucía como a una mujer abandonada y comenzó a mirarla como a una amenaza. «Ese documento no tiene nada que ver con esta boda», dijo precipitadamente. Julián alzó los ojos. «Precisamente, tiene que ver con que esta boda no se haya celebrado». El silencio cayó otra vez sobre el salón. Alejandro dio un paso hacia él. Claudia le apretó el brazo, confundida. Lucía permaneció inmóvil. Había esperado aquella frase durante semanas, pero escucharla allí, vestida de novia, después de haber sido humillada ante todos, hizo que algo dentro de ella temblara. ¿Qué había previsto Ernesto antes de morir? ¿Por qué aquellas llaves estaban en manos de la mujer que su nieto acababa de abandonar? Y, sobre todo, ¿por qué Lucía parecía ser la única persona que no estaba sorprendida? Si quieres descubrirlo, acompáñame hasta el final de esta historia, porque lo que Alejandro perdió aquel día no fue solamente a su novia. 6 meses antes. Lucía todavía creía que conocía al hombre con quien iba a casarse. Vivía en un apartamento sencillo cerca de Chamberí, en Madrid, aunque Alejandro llevaba casi 2 años intentando convencerla de mudarse a una propiedad de su familia. Ella siempre se había negado. Había crecido viendo a su madre contar monedas sobre la mesa de la cocina y había aprendido demasiado pronto que depender económicamente de alguien podía convertirse en una jaula. Por eso estudió, trabajó y terminó especializándose en administración patrimonial. No poseía grandes fortunas, pero sabía cómo se construían, cómo se protegían y, sobre todo, cómo podían destruir familias enteras. Alejandro se había enamorado precisamente de aquella independencia,
O eso decía entonces. Cuando la conoció durante una reunión profesional, le fascinó que Lucía fuera la única mujer de la sala que no pareciera impresionada por su apellido. 3 años después le pidió matrimonio bajo las luces de Madrid, y ella respondió que sí, sin imaginar cuánto podía cambiar un hombre cuando empezaba a contar una herencia que todavía no había recibido. La primera grieta apareció durante una cena en Villa Valdemar. Ernesto de la Vega acababa de regresar del hospital después de sufrir una crisis cardíaca, y toda la familia se había reunido alrededor de una mesa demasiado grande para personas que apenas sabían hablarse sin discutir sobre dinero. Alejandro explicó, entre copa y copa, que la finca podía venderse por una cantidad extraordinaria. Ernesto dejó los cubiertos sobre el plato. ¿Venderla?, preguntó. Alejandro sonrió como quien explica algo evidente a un anciano incapaz de comprender los nuevos tiempos. Abuelo, mantener esto cuesta una fortuna. El terreno solo vale millones. Podríamos convertir capital muerto en liquidez. Ernesto observó a su nieto durante varios segundos antes de preguntar. ¿Y quién te ha dicho que Villa Valdemar será tuya? Mercedes intervino enseguida, intentando convertir la atención en una broma, pero Lucía vio cómo desaparecía la sonrisa de Alejandro. Aquella noche, de regreso a Madrid, él apenas habló. Cuando Lucía le preguntó qué ocurría, respondió: «El abuelo disfruta recordándome quién manda. Ya se le pasará». No se le pasó. Durante las semanas siguientes, Ernesto comenzó a pedir que Lucía lo acompañara a determinadas consultas médicas porque Mercedes siempre estaba ocupada y Alejandro viajaba con frecuencia. Lucía aceptaba sin considerarlo un sacrificio. El anciano podía ser duro, incluso desagradable, pero con ella mostraba una vulnerabilidad que escondía delante de su familia. Una tarde, mientras esperaban unos resultados en una clínica privada, Ernesto señaló el anillo de compromiso de Lucía. «¿Lo quieres?», preguntó. Ella sonrió. «Claro que sí. No he preguntado si quieres casarte. He preguntado si quieres a mi nieto». Lucía tardó unos segundos en contestar. «Sí». Ernesto volvió la vista hacia la ventana. «Entonces procura quererlo con los ojos abiertos. El amor con los ojos cerrados es una forma elegante de caminar hacia un precipicio». Lucía se rió suavemente, creyendo que era otra de aquellas frases severas del anciano. Meses después, recordaría cada palabra como si Ernesto hubiera intentado advertirla sin tener todavía el valor de destruir la imagen que ella conservaba de Alejandro. Alejandro, entretanto, comenzó a cambiar. Ya no hablaba de la boda como una celebración, sino como una fecha límite. Preguntaba constantemente por los abogados de Ernesto, por determinadas sociedades y por cuándo pensaba su abuelo organizar la sucesión. Una noche, mientras Lucía preparaba la cena, él recibió una llamada y salió al balcón. Habló casi 20 minutos en voz baja. Cuando regresó, dijo que era una conversación de trabajo con una consultora llamada Claudia Montes. Lucía conocía aquel nombre. Claudia era hija de Rafael Montes, propietario de un grupo de inversión que llevaba meses negociando con Alejandro. «¿Desde cuándo una consultora te llama a las 11:30 de la noche?», preguntó Lucía sin acusarlo. Alejandro dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. «Desde que los negocios no tienen horario». Luego la besó en la frente. Pero aquel gesto que antes la habría tranquilizado le produjo una sensación inexplicable. No porque tuviera pruebas de una infidelidad, sino porque era la primera vez que Alejandro contestaba una pregunta sencilla, como si estuviera defendiendo un secreto. Mercedes tampoco ayudaba. Cada encuentro con ella parecía un examen que Lucía nunca podía aprobar. Si llevaba un vestido económico, no estaba a la altura de la familia. Si llevaba uno elegante, seguramente intentaba aparentar una posición que no tenía. Si hablaba de su trabajo, era demasiado ambiciosa. Si guardaba silencio, carecía de mundo. Durante una prueba del menú de boda, Mercedes dejó la copa sobre la mesa y dijo delante del organizador: «Cuando seas una de la Vega, tendrás que aprender que representar un apellido exige ciertas renuncias». Lucía preguntó cuáles. Mercedes sonrió. «Por ejemplo, no necesitarás seguir trabajando administrando el dinero de otros. Alejandro podrá mantenerte perfectamente». Lucía sostuvo su mirada. «No trabajo porque Alejandro no pueda mantenerme. Trabajo porque mi vida también me pertenece». El organizador bajó los ojos. Mercedes sonrió todavía más, pero aquella sonrisa ya no contenía cortesía. Esa misma tarde, llamó a su hijo y le dijo algo que Lucía escucharía accidentalmente desde el pasillo. «Esa mujer todavía no entiende en qué familia está entrando». La única persona de Villa Valdemar que parecía disfrutar con la resistencia de Lucía era Ernesto. Cuando ella le contó lo ocurrido, el anciano soltó una carcajada. Por fin alguien le responde a Mercedes sin pedir disculpas después. Sin embargo, su expresión cambió enseguida.
Estaban en el antiguo despacho de la finca, rodeados de estanterías y fotografías familiares. Ernesto abrió un cajón, sacó una carpeta y la dejó sobre la mesa. Lucía, necesito pedirte algo. Ella vio documentos societarios, referencias catastrales y varias páginas marcadas para firma. Retrocedió inmediatamente. Si esto tiene que ver con su herencia, no quiero participar. Ernesto la observó con atención. Ni siquiera sabes qué contienen. Precisamente, Alejandro es su nieto, Mercedes es su hija. Yo todavía no soy parte de esta familia, y no quiero que algún día puedan decir que me acerqué a usted para conseguir algo. Ernesto permaneció callado y después cerró la carpeta. No se enfadó. Al contrario, pareció confirmar algo que llevaba tiempo intentando averiguar. 2 días después, Alejandro llegó al apartamento de Lucía con flores. Era extraño porque llevaba semanas distraído, pero ella quiso creer que se había dado cuenta. Cenaron juntos y hablaron de la boda. Alejandro estuvo cariñoso hasta que, casi casualmente, preguntó: ¿Has estado otra vez con mi abuelo? Lucía asintió. Me pidió que revisara unos documentos, pero me negué. La mano de Alejandro quedó suspendida sobre su copa. ¿Qué documentos? No lo sé, no los veí. ¿No viste ningún nombre? ¿Alguna sociedad? ¿Valdemar Patrimonial, quizá? La precisión de la pregunta sorprendió a Lucía. No, ¿por qué? Alejandro bebió un sorbo y recuperó la sonrisa. Por nada. Mi abuelo está reorganizando cosas y últimamente no cuenta conmigo. Lucía lo observó en silencio. Él acababa de llevarle flores, pero parecía mucho más interesado en una carpeta cerrada que en preguntarle cómo había pasado el día. Antes de marcharse, Alejandro tomó su teléfono y escribió un mensaje mientras creía que ella no miraba. Lucía solo alcanzó a distinguir una inicial en la pantalla, C. Una semana después, Ernesto sufrió otra crisis y fue ingresado. Lucía llegó al hospital antes que Alejandro. Encontró al anciano despierto, conectado a varios monitores y furioso porque una enfermera no le permitía levantarse. Cuando quedaron solos, Ernesto le pidió que cerrara la puerta. ¿Recuerdas los documentos que rechazaste?, preguntó. Lucía asintió. Necesito que esta vez los leas antes de decir que no. Don Ernesto, no estoy intentando regalarte una casa. Estoy intentando impedir que personas que creen poseerme destruyan en meses lo que tardé 50 años en construir. Lucía sintió un escalofrío. Ernesto extendió la mano y ella se acercó. Hay cosas sobre Alejandro que deberías conocer antes de casarte. No te las diré yo porque quiero darle la oportunidad de decírtelas él. Pero necesito saber algo. Si un día descubres que mi nieto no es el hombre que creías, ¿serás capaz de dejar que cargue con las consecuencias de sus propias decisiones? Lucía no pudo responder. Por primera vez sintió verdadero miedo. La puerta se abrió antes de que pudiera hacerlo. Mercedes entró acompañada por Alejandro y un médico. La expresión de Ernesto cambió inmediatamente. Retiró la mano de Lucía y pidió descansar. En el pasillo, Alejandro quiso saber qué habían hablado. Lucía le contó únicamente que su abuelo estaba preocupado por algunas decisiones patrimoniales. Alejandro apretó la mandíbula. Está paranoico. No parecía paranoico. Tú no lo conoces como yo. Lucía se detuvo. Quizá precisamente por conocerlo, deberías estar más preocupado por su salud que por sus documentos. Alejandro la miró con una dureza que ella nunca había visto. Duró apenas un instante, pero fue suficiente. Luego se disculpó, alegando cansancio, y la abrazó. Por encima de su hombro, Lucía vio a Mercedes hablando con un hombre desconocido al final del corredor. Llevaba una carpeta bajo el brazo. Cuando aquel hombre levantó la cabeza y descubrió que Lucía lo observaba, Mercedes lo condujo rápidamente hacia los ascensores. Años trabajando con documentos patrimoniales habían enseñado a Lucía a reconocer ciertos detalles. Sobre la carpeta había leído 2 palabras: evaluación cognitiva. Aquella noche Lucía no pudo dormir. A las 3 de la madrugada recibió un mensaje de Ernesto. Solo contenía una dirección y una hora. Mañana, 10:30. Ve sola. La dirección correspondía a la notaría de Julián Robles. Lucía estuvo a punto de llamar a Alejandro, pero recordó la expresión que había visto en el hospital y decidió esperar. A la mañana siguiente encontró a Ernesto sentado frente a una larga mesa de madera. A su lado estaba Julián, rodeado de documentos. El anciano parecía agotado, aunque completamente lúcido. «Siéntate», ordenó. Lucía obedeció. Julián deslizó una carpeta hacia ella. Esta vez Lucía la abrió. No tardó mucho en comprender que aquello no era una simple modificación testamentaria. Había sociedades, derechos de administración y un complejo mecanismo diseñado para separar la propiedad de determinados bienes del control directo de los herederos. Levantó los ojos, alarmada.
¿Por qué me está enseñando esto, Ernesto? Respondió. Porque mi familia cree que estoy demasiado viejo para saber lo que hace, y porque necesito a alguien que no quiera lo que tengo. Lucía cerró la carpeta. Entonces busque un administrador profesional. No me utilice para castigar a Alejandro. Ernesto golpeó suavemente la mesa con un dedo. No quiero castigarlo. Quiero descubrir quién es cuando crea que nadie puede detenerlo. Julián intervino por primera vez y explicó que Ernesto llevaba meses preparando una reorganización de determinados activos. Nada sería firmado aquel día sin que Lucía comprendiera cada cláusula. Ella podía levantarse y marcharse, pero antes de hacerlo, Ernesto sacó de su bolsillo una pequeña caja de madera. La abrió. Dentro había 4 llaves antiguas unidas por un aro de plata. Lucía reconoció inmediatamente la de Villa Valdemar. Estas llaves pertenecieron a mi padre, dijo Ernesto. Después fueron mías. Alejandro cree que algún día serán suyas. Mercedes también. Pero una llave no demuestra quién merece entrar en una casa. Solo demuestra a quién se le ha confiado la puerta. Lucía sintió que aquella conversación había dejado de ser sobre propiedades. Había una herida familiar detrás de todo aquello. Una que Ernesto todavía se negaba a mostrarle. No firmó ese día. Pidió tiempo y Ernesto se lo concedió. Cuando salió de la notaría, encontró 3 llamadas perdidas de Alejandro y un mensaje preguntando dónde estaba. Lucía escribió que había tenido una reunión de trabajo. Fue la primera mentira que le dijo desde que estaban juntos, y le produjo una culpa absurda, considerando que empezaba a sospechar que él llevaba meses ocultándole algo mucho mayor. Esa tarde, Alejandro anunció que debía viajar 2 días a Barcelona para cerrar una operación con el Grupo Montes. Lucía no preguntó si Claudia iría. Esperó a que él mismo lo mencionara. No lo hizo. Antes de marcharse la abrazó, prometió llamarla desde el hotel y le dijo que faltaban apenas 5 meses para que fueran marido y mujer. Lucía quiso aferrarse a esas palabras. Quiso pensar que Ernesto estaba equivocado, que Mercedes era simplemente controladora y que aquella inicial en un teléfono no significaba nada, pero la confianza, una vez que aparece la primera grieta, convierte cualquier pequeño silencio en una pregunta. Alejandro llamó aquella noche desde Barcelona. Dijo que estaba agotado y se acostaría temprano. Hablaron menos de 5 minutos. 2 horas después, mientras Lucía revisaba unas fotografías que una amiga había publicado en redes sociales, apareció una imagen tomada durante la inauguración de un restaurante exclusivo. Al fondo, casi fuera de foco, reconoció a Alejandro. No estaba en un hotel descansando, estaba sentado junto a una mujer rubia. Lucía amplió la imagen hasta que los píxeles deformaron los rostros, pero no necesitó mayor nitidez para reconocer a Claudia Montes. La mano de Alejandro descansaba sobre la espalda de su silla. ¿Podía ser una cena profesional? ¿Podía existir una explicación? Lucía repitió aquellas posibilidades hasta convencerse de no llamarlo. Entonces observó un detalle sobre la mesa. Había 2 copas, pero ningún documento, ningún ordenador y ningún otro miembro de sus respectivos equipos. Alejandro le había mentido sobre dónde estaba, y, por primera vez, Lucía comprendió que Ernesto quizá no estaba intentando sembrar dudas sobre su nieto. Quizá estaba intentando prepararla para sobrevivir a la verdad. 3 semanas después. Ernesto de la Vega murió al amanecer. La noticia llegó mientras Lucía preparaba café. Alejandro llamó desde Villa Valdemar con la voz rota, y ella olvidó durante unas horas todas sus sospechas. Corrió a su lado. Lo abrazó y permaneció con él durante el funeral. Incluso Mercedes permitió que Lucía se sentara junto a la familia. Sin embargo, apenas terminaron las condolencias, algo cambió. Alejandro preguntó a Julián cuándo se leería el testamento. El notario respondió que algunas disposiciones podían comunicarse inmediatamente, pero otras estaban sujetas a instrucciones específicas de Ernesto. ¿Qué instrucciones exigió Mercedes? Julián miró brevemente a Lucía antes de responder. Una parte deberá esperar hasta la fecha prevista para la boda de Alejandro y Lucía. Alejandro se puso rígido. Mercedes preguntó por qué, pero Julián se negó a explicar más. Ella mirada hacia Lucía no pasó inadvertida. Esa misma noche, mientras todos dormían, ella encontró un pequeño paquete que Ernesto había dejado a su nombre. Dentro estaba el llavero de plata y una nota escrita a mano. Lucía leyó aquella nota sentada sola en el despacho donde meses atrás había rechazado por primera vez los documentos del anciano. Solo había 3 líneas. Ernesto no hablaba de millones ni de propiedades. Tampoco le pedía que protegiera el apellido de la Vega. Le pedía algo mucho más difícil, que no confundiera amor con sacrificio de la propia dignidad. Al final había escrito:
Cuando llegue el momento, entrega las llaves a Julián. Él sabrá si la puerta debe abrirse o cerrarse para siempre. Lucía apretó el papel entre los dedos mientras escuchaba pasos en el corredor. Guardó rápidamente la nota. Alejandro apareció en la puerta. Sus ojos descendieron hacia el llavero antes de que ella pudiera esconderlo. Durante un segundo, el dolor por la muerte de su abuelo desapareció de su rostro. «¿Por qué tienes esas llaves?», preguntó. Lucía comprendió entonces que aquella pregunta no nacía de la curiosidad, nacía del miedo. Alejandro cerró la puerta del despacho detrás de él y volvió a mirar las llaves en la mano de Lucía. La muerte de Ernesto todavía pesaba sobre Villa Valdemar como una niebla espesa, pero en aquel instante el dolor pareció desplazarse para dejar sitio a otra emoción mucho más incómoda. «Te he preguntado por qué tienes esas llaves», repitió. Lucía sostuvo su mirada sin saber todavía cuánto podía contar. «Tu abuelo me las dejó». Alejandro avanzó un paso. «¿Te las dejó a ti? ¿Cuándo?». Lucía se obligó a mantener la voz tranquila. «Después de su muerte encontré un paquete con mi nombre, nada más». Él estiró la mano. «Dámelas». Lucía no se movió. «¿Por qué? Porque pertenecen a mi familia». Esa respuesta fue tan rápida que casi pareció ensayada. Lucía cerró los dedos alrededor del aro de plata. «Tu abuelo sabía perfectamente a quién pertenecían, Alejandro. Si hubiera querido que las tuvieras tú, habría escrito tu nombre en el paquete». El rostro de él se endureció, aunque tardó apenas un segundo en recuperar el tono suave del novio comprensivo. «No quiero discutir contigo ahora. Estamos todos destrozados. Solo necesito saber qué estaba haciendo el abuelo antes de morir». Lucía guardó las llaves en el bolso sin responder. Alejandro exhaló lentamente y se acercó hasta quedar frente a ella. «Mi abuelo llevaba meses tomando decisiones extrañas. Hablaba con abogados, movía participaciones, cerraba cuentas sin avisar. Si te involucró en algo, necesito saberlo». «¿Necesitas saberlo como nieto o como futuro heredero?», preguntó Lucía. La pregunta cayó entre ambos con un peso que él no pudo disimular. Alejandro apartó la mirada. «No hagas esto». «¿Qué cosa?». «Convertir cada conversación en una acusación. Acabo de perder a mi abuelo». Lucía sintió culpa, pero también recordó aquella noche en Barcelona y la fotografía de Claudia. Recordó la carpeta de evaluación cognitiva que había visto en el hospital. «Yo también lo apreciaba», dijo, «y precisamente por eso no pienso entregar nada que él me haya confiado, sin saber por qué». Alejandro apretó la mandíbula. «Lucía, cuando nos casemos, todo esto también será parte de tu vida. No quiero secretos entre nosotros». Ella casi sonrió ante la ironía, pero no lo hizo, solo respondió. «Entonces empieza tú». Los días posteriores al funeral estuvieron llenos de silencios, llamadas privadas y puertas cerradas. Mercedes se instaló casi permanentemente en el antiguo despacho de Ernesto, aunque Julián había dejado claro que ciertos documentos estaban bajo custodia notarial. Cada vez que Lucía entraba en una habitación, las conversaciones cambiaban de tema. Alejandro pasaba horas reunido con asesores financieros y decía que intentaba poner orden antes de la lectura testamentaria definitiva. Sin embargo, Lucía empezó a notar algo que no encajaba. No parecía preocupado por perder a un abuelo. Parecía preocupado por perder tiempo. Preguntaba por escrituras, participaciones, garantías bancarias, terrenos y cuentas de inversión con una ansiedad creciente. Una tarde, desde la galería, Lucía escuchó a Mercedes decir: «Si Julián no coopera, habrá otras vías». Alejandro respondió en voz baja: «No podemos esperar hasta la boda. Montes necesita garantías este mes». Lucía se quedó inmóvil al otro lado de la puerta. El apellido Montes le atravesó el pecho como una aguja. No era solo Claudia. Era también la familia de Claudia, sus negocios, y una negociación que Alejandro nunca le había explicado. Aquella noche, de regreso en Madrid, Lucía preguntó directamente por el grupo Montes. Alejandro se quitó la chaqueta y la dejó sobre una silla. «Ya te dije que estamos negociando una inversión». «¿Qué tipo de inversión?» «Una operación inmobiliaria». «¿Con qué garantías?» Él se volvió lentamente. «¿Desde cuándo te interesan tanto mis negocios?» «Desde que te he oído decir que necesitas garantías antes de nuestra boda». Alejandro se quedó quieto. Lucía vio cómo calculaba la respuesta. Era una conversación privada. «Eso no responde». Él se acercó, tomó sus manos y cambió de estrategia. «Lucía, escucha. Hay una oportunidad importante en la Costa del Sol. Si sale bien, será el proyecto más grande que haya dirigido. El abuelo siempre fue demasiado conservador y por eso no quiso apoyarlo. Ahora tengo que demostrar que puedo hacerlo sin él». «¿Y Claudia?»
Alejandro soltó sus manos. Otra vez Claudia. Sí, otra vez Claudia. Porque está en Barcelona cuando tú me dices que estás durmiendo y su familia aparece en conversaciones sobre garantías. Alejandro sonrió con cansancio. Estás mezclando celos con negocios. Lucía comprendió que no obtendría nada más aquella noche. 2 días después, Mercedes la citó en Villa Valdemar para hablar de la boda. La reunión parecía inocente, pero Lucía supo desde el primer minuto que no lo era. Mercedes había extendido sobre la mesa varias fotografías de decoración y una lista de invitados actualizada. He eliminado algunos nombres, dijo. Lucía revisó la lista y vio que casi todos pertenecían a amigos de su infancia o compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque hay que limitar el número. Curiosamente, ninguno de los eliminados es de tu familia. Mercedes entrelazó las manos. No deberías tomártelo como algo personal. Esta boda representa a los de la Vega. Lucía levantó los ojos. También representa a la mujer que se casa con un de la Vega. Exactamente. Por eso conviene que entiendas ciertas cosas antes de entrar definitivamente en esta familia. Mercedes habló con la seguridad de alguien acostumbrado a establecer jerarquías. Le explicó cómo debía vestir, qué eventos tendría que acompañar, qué amistades podían resultar inconvenientes y qué entrevistas debía rechazar. Cuando terminó, añadió: después de la boda quizás sea mejor que reduzcas tu actividad profesional. Alejandro necesitará una esposa disponible. Lucía cerró la carpeta. Alejandro necesita una pareja, no una empleada sin sueldo. Mercedes sonrió fríamente. Todavía tienes mucho que aprender. Lucía salió de la finca con una mezcla de rabia y tristeza que no podía separar. Durante años había intentado convencer a sí misma de que Mercedes era simplemente una mujer difícil, criada en un entorno donde el apellido y la apariencia pesaban más que el afecto. Pero empezaba a ver un patrón distinto. En aquella familia, cada relación parecía medirse por utilidad. Ernesto había sido útil mientras financiaba proyectos. Alejandro sería útil si heredaba. Claudia era útil porque su padre tenía capital. Y Lucía, ¿qué función ocupaba? Esa pregunta comenzó a perseguirla. Recordó algo que Ernesto le había dicho durante una de sus visitas al hospital. Cuando alguien te ama por lo que puedes darle, basta con dejar de darle para descubrir cuánto amor quedaba. En aquel momento, Lucía creyó que hablaba de Mercedes y Alejandro. Ahora se preguntaba si también hablaba de ella. No porque Ernesto desconfiara de Lucía, sino porque quizá había detectado mucho antes que todos los demás que ella estaba a punto de casarse con un hombre cuyo afecto cambiaba cuando cambiaban sus intereses. La llamada de Julián llegó una mañana lluviosa. Le pidió que acudiera a la notaría sin informar a Alejandro. Lucía dudó, pero aceptó. Cuando llegó, el notario tenía sobre la mesa una copia de la carpeta que Ernesto le había enseñado semanas antes. Don Ernesto dejó instrucciones expresas, dijo: usted debe conocer ciertos hechos antes de la boda, aunque no todos todavía. Lucía frunció el ceño. ¿Por qué tanto misterio? Porque él quería que algunas decisiones se revelaran únicamente cuando los demás hubieran tomado las suyas libremente. Julián abrió un documento y señaló varias fechas. Ernesto había comenzado a reorganizar su patrimonio meses atrás. No era una decisión impulsiva de un hombre enfermo, sino un proceso cuidadosamente planificado. Había informes médicos que certificaban su plena capacidad, reuniones registradas y asesoramiento jurídico independiente. ¿Por qué necesitaría demostrar que estaba en pleno uso de sus facultades?, preguntó Lucía. Julián guardó silencio unos segundos. Porque alguien dentro de la familia estaba preparando el terreno para cuestionarlas. Lucía recordó inmediatamente la carpeta de evaluación cognitiva en el hospital. ¿Mercedes preguntó? Julián no confirmó el nombre, pero tampoco lo negó. Todavía no puedo enseñarle todo. Sí puedo decirle que don Ernesto empezó a protegerse cuando descubrió movimientos que le preocuparon. Lucía miró los documentos. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Julián apoyó ambas manos sobre la mesa. Usted era la persona en quien confiaba para ejecutar una parte de su voluntad. Lucía negó con la cabeza. No quiero su dinero. Él lo sabía. Esa era precisamente una de las razones. El notario abrió una pequeña caja fuerte empotrada y sacó una carpeta más delgada. Don Ernesto no quería entregarle una fortuna para recompensarla. Quería separar el control de ciertos bienes de quienes pensaba que podían destruirlos. Lucía sintió un peso en el pecho. Alejandro, ¿Julián no respondió directamente? Su prometido ha asumido compromisos financieros importantes. Algunos se basan en expectativas de herencia que todavía no se han materializado. ¿Está endeudado? ¿Más de lo que probablemente le ha contado? Lucía cerró los ojos un instante. Cada secreto parecía llevar a otro. Al salir de la notaría, encontró un mensaje de Alejandro Sena. Conmigo esta noche.
Necesitamos estar bien. Lucía quiso creer que quizá él había decidido decirle la verdad. Llegó al restaurante a la hora acordada y lo encontró impecablemente vestido, con una botella de vino ya abierta. Alejandro le tomó la mano y pidió disculpas por su comportamiento de los últimos días. No quiero que el dinero de mi abuelo se interponga entre nosotros. Entonces cuéntame qué ocurre con el Grupo Montes. Alejandro respiró hondo. Estoy preparando una operación que necesita respaldo temporal. Cuando se resuelva la sucesión, podré cubrirlo. ¿Has comprometido una herencia que aún no sabes si recibirás? Todo el mundo sabe que el patrimonio principal será mío. Lucía lo miró con incredulidad. Tu abuelo te preguntó quién te había dicho eso. Estaba enfadado. Quizá estaba intentando advertirte. Alejandro dejó la copa con fuerza sobre la mesa. No necesito que tú interpretes a mi abuelo por mí. Lucía retiró lentamente su mano. Aquella noche entendió algo esencial. Alejandro no dudaba de su derecho sobre la herencia. La consideraba suya antes de recibirla. Una semana después apareció Claudia en Villa Valdemar. Llegó supuestamente para una reunión de negocios, vestida con un traje marfil y una seguridad que parecía demasiado íntima para alguien que solo trataba asuntos profesionales. Lucía estaba revisando detalles de la ceremonia con una florista cuando la vio cruzar el vestíbulo. Claudia se detuvo al reconocerla. «Lucía, qué sorpresa». «La sorpresa es verte aquí», respondió ella. Claudia sonrió. «Alejandro me ha pedido que venga por un asunto urgente. Espero no interrumpir preparativos». «No te preocupes. Al parecer, últimamente formas parte de todos sus asuntos urgentes». La sonrisa de Claudia se tensó apenas un segundo. «Trabajamos mucho juntos, también por la noche». Claudia inclinó la cabeza. Alejandro es un hombre muy dedicado. Antes de marcharse hacia el despacho, miró el anillo de compromiso de Lucía. Fue un gesto diminuto, pero cargado de algo que no era curiosidad. Lucía había visto esa expresión antes en mujeres que evaluaban una adquisición. Por primera vez dejó de pensar en Claudia como una posible amante y empezó a verla como alguien que esperaba ocupar su lugar. Más tarde, Lucía encontró a Alejandro y Claudia discutiendo en voz baja en la terraza. No alcanzó a oír todo, pero sí varias frases. Claudia dijo: «Mi padre no esperará eternamente». Alejandro respondió: «Todo quedará resuelto después de la boda». «Eso me dijiste hace 2 meses. Confía en mí». Lucía retrocedió antes de que la descubrieran. 2 meses. Aquello significaba que la relación entre ambos, profesional o no, llevaba mucho más tiempo de lo que Alejandro había admitido. Esa noche revisó antiguos viajes, reuniones y cancelaciones. Encontró patrones que antes no había querido ver. Fines de semana en los que Alejandro decía estar trabajando coincidían con eventos donde aparecía el Grupo Montes. Una conferencia en Marbella había durado 2 días, pero él permaneció allí 4. Lucía sintió la tentación de enfrentarlo inmediatamente, pero algo la detuvo. Ernesto había insistido en observar las decisiones de Alejandro antes de intervenir. Quizá había entendido que algunas verdades solo se revelaban cuando dejabas de avisar al mentiroso de que estabas mirando. La presión aumentó cuando Mercedes empezó a insistir en que Lucía firmara un acuerdo prenupcial modificado. «Es una formalidad», dijo durante una reunión con un abogado de la familia. Lucía leyó el documento y encontró cláusulas que limitaban cualquier reclamación futura sobre bienes adquiridos durante el matrimonio. Pero había algo más extraño: una renuncia amplia a derechos relacionados con participaciones societarias vinculadas indirectamente a Alejandro. «Esto no es el borrador que revisamos hace meses». «Las circunstancias han cambiado», respondió Mercedes. «¿Qué circunstancias?». El abogado evitó mirarla. Mercedes se inclinó hacia adelante. «No seas ingenua, Lucía. Nadie en nuestra posición se casa sin protegerse». Lucía cerró el documento. «Estoy de acuerdo, por eso lo revisaré con mi propio abogado». Mercedes dejó caer la máscara por primera vez. «Si empiezas a desconfiar antes de casarte, quizá deberías preguntarte si realmente perteneces aquí». Lucía se levantó. «Eso llevo preguntándome desde que entré». Mercedes palideció de rabia, pero Lucía salió sin firmar una sola página. Esa misma tarde llamó a Julián. El notario le pidió una copia del acuerdo. 2 días después volvió a citarla y colocó el documento sobre la mesa con varias anotaciones. Este texto intenta proteger posiciones económicas futuras que Alejandro todavía no posee. Lo sé. Hay algo más. Algunas referencias coinciden con sociedades que don Ernesto retiró recientemente de la estructura de sucesión directa. Lucía sintió que las piezas comenzaban a encajar. ¿Alejandro cree que heredará esas sociedades? Sí. ¿Y Mercedes también? Probablemente. Julián respiró hondo. Don Ernesto me pidió que no interviniera mientras no hubiera riesgo inmediato para usted,
Pero sí debo advertirle de una cosa. No firme nada relacionado con el patrimonio de la Vega sin asesoramiento independiente. Lucía preguntó si Alejandro conocía los cambios. Julián negó con la cabeza. No conoce la estructura final. Esa era voluntad expresa de su abuelo. ¿Por qué esperar hasta la boda? Porque don Ernesto quería saber si Alejandro llegaría al altar por usted o por lo que creía que recibiría después. Aquella frase acompañó a Lucía durante días. Comenzó a mirar su propia boda desde una perspectiva distinta. Las flores, el vestido, los invitados, las promesas. Todo parecía construido sobre una pregunta que nadie había formulado en voz alta. ¿Qué ocurriría si Alejandro descubriera que la fortuna no era suya? Lucía todavía lo amaba, y esa era la parte más dolorosa. No deseaba que fracasara la prueba de Ernesto. Deseaba que todo tuviera una explicación. Quería que Claudia fuera solo una socia, que las deudas fueran manejables, que Mercedes fuese simplemente controladora y que Alejandro terminara demostrando que podía elegirla sin ningún interés oculto. Pero cada día aparecía una nueva grieta. Dejó de preguntarle dónde iba y empezó a observar qué decía cuando regresaba. Dejó de pedir explicaciones y comenzó a comprobar fechas. Descubrió que las mentiras más peligrosas no siempre eran grandes. A veces eran pequeñas modificaciones de la realidad repetidas hasta que una persona terminaba viviendo dentro de una historia fabricada por otra. La confirmación de que Claudia ocupaba un lugar mucho más íntimo llegó de manera casi accidental. Alejandro dejó su teléfono cargando en la cocina mientras se duchaba. Lucía no tenía intención de revisarlo. Nunca había querido convertirse en alguien que espiara a su pareja. Pero la pantalla se iluminó con un mensaje cuya vista previa apareció completa. No pienso seguir siendo la mujer escondida mientras ella prepara su vestido. Dijiste que después de la herencia todo cambiaría. El remitente era Claudia. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No abrió el teléfono. No necesitaba hacerlo. Aquella frase bastaba. Cuando Alejandro volvió, la encontró sentada en silencio. ¿Qué pasa?, preguntó. Lucía lo miró durante varios segundos. Podía enfrentarlo. Podía gritar, exigir respuestas y terminar la relación esa misma noche. Pero entonces recordó la instrucción de Ernesto, la boda como fecha límite y la mirada de Julián cuando le explicó que ciertas decisiones todavía no podían revelarse. Nada respondió finalmente. Estoy cansada. Alejandro la besó en la frente y volvió a coger el teléfono sin sospechar que acababa de perder la última versión inocente de la mujer con quien pensaba casarse. Lucía lloró aquella noche, pero lo hizo sola. No por Claudia, ni siquiera por el miedo a perder la boda. Lloró por los años que ahora empezaban a reescribirse en su memoria. Cada viaje, cada llamada interrumpida, cada cambio de humor podía tener otro significado. Aún así, no quiso convertirse en una mujer obsesionada con comprobar cada engaño. Necesitaba hechos. Al día siguiente pidió a Julián una reunión y le contó únicamente que había motivos serios para creer que Alejandro mantenía otra relación. El notario escuchó sin mostrar sorpresa. Eso fue casi peor. ¿Usted lo sabía?, preguntó Lucía. Julián tardó en responder. Don Ernesto sospechaba que existía otra persona. Y nadie pensó en decírmelo. Él quiso hacerlo, pero también creía que debía permitir que su nieto eligiera. Lucía se levantó furiosa. No soy una prueba moral para Alejandro, soy una persona. Julián bajó la mirada. Tiene razón, y puede marcharse hoy mismo. Nada de lo que don Ernesto dispuso la obliga a casarse ni a permanecer hasta la ceremonia. Lucía permaneció de pie junto a la ventana. Esa posibilidad era real: cancelar la boda, entregar las llaves, desaparecer de aquella familia y no mirar atrás. Era lo más razonable. Sin embargo, también sabía que si abandonaba ahora, Mercedes y Alejandro contarían la historia a su manera. Dirían que una mujer insegura había huido por celos, que Ernesto había sido manipulado, que los cambios patrimoniales eran fruto de confusión. Y, sobre todo, Lucía todavía no conocía la totalidad del plan. Si sigo adelante hasta la fecha de la boda, ¿qué ocurrirá? Julián respondió con cautela. Se activarán determinadas instrucciones notariales. Aunque finalmente no me case, la condición no es que el matrimonio se celebre. La condición es que llegue la fecha y quede registrada la decisión final de las partes. Lucía comprendió entonces la precisión jurídica de Ernesto. El anciano no había diseñado una recompensa para una boda, había construido un espejo. Quería que Alejandro mostrara quién era cuando creyera que todo estaba a punto de convertirse en suyo. Desde aquel día Lucía dejó de intentar salvar una relación que Alejandro ya había roto en secreto. No le anunció nada. Continuó con los preparativos,
respondió a mensajes, acudió a cenas y mantuvo una serenidad que sorprendía incluso a ella misma. No buscaba venganza, buscaba claridad. Mientras tanto, Alejandro se volvió más atento, quizá porque intuía cierta distancia. Le enviaba flores, organizaba cenas y hablaba del futuro. Pero casi todas esas conversaciones terminaban conectadas con el patrimonio de Ernesto. Después de la boda podríamos pasar más tiempo en Villa Valdemar, decía. Oh, cuando todo quede legalmente resuelto, quiero que dejemos de preocuparnos por dinero. Lucía empezó a escuchar las palabras ocultas dentro de las palabras. Alejandro nunca decía, cuando estemos casados. Decía, cuando todo quede resuelto. Nunca hablaba de construir algo juntos, hablaba de recibir. La diferencia parecía pequeña, pero para Lucía empezó a ser enorme. Mercedes, por su parte, comenzó a mostrarse inesperadamente amable. Le regaló unos pendientes familiares para la ceremonia y habló de empezar de nuevo. Lucía casi habría agradecido el gesto si no hubiera escuchado accidentalmente una conversación entre Mercedes y Alejandro esa misma noche. «Solo tienes que llegar a la boda sin conflictos», dijo ella. «Lo sé, después hablaremos de Claudia». «No pienso dejarla». «Entonces, sé inteligente. Primero asegúrate de que todo quede cerrado». Lucía se quedó inmóvil detrás de una puerta entreabierta. Por primera vez, ya no existía duda alguna. Mercedes conocía la relación. No solo la toleraba, estaba ayudando a su hijo a ocultarla hasta asegurar la herencia. Lucía sintió una calma extraña, casi fría. Algunas verdades destruyen porque todavía dejan espacio para la esperanza. Aquella no. Aquella eliminó la esperanza por completo, y, con ella, terminó también la confusión. Pocos días después, Claudia dejó de conformarse con esperar. Llamó directamente a Alejandro mientras Lucía estaba en la misma habitación. Él salió al balcón, pero el cristal no aislaba completamente el sonido. «No puedo seguir así», decía Claudia. «Si tu abuelo ha cambiado algo, necesitamos saberlo antes». Alejandro respondió. «Julián no habla, pero la boda sigue siendo la fecha clave». «¿Y ella?» «Después me ocuparé de Lucía. Eso dijiste desde el principio». Lucía cerró los ojos. No sabía qué significaba exactamente ocuparse de ella, pero ya no necesitaba escucharlo todo. Se levantó y salió del apartamento antes de que Alejandro terminara la llamada. Caminó durante casi una hora por Madrid sin rumbo. Cuando llegó a la Plaza de Oriente, se sentó en un banco y sacó de su bolso las 4 llaves de Ernesto. Bajo la luz de la tarde parecían objetos corrientes. Sin embargo, ahora comprendía que no representaban únicamente puertas. Representaban una decisión que Alejandro todavía creía tener garantizada. Esa noche Lucía llamó a Julián. «Voy a llegar hasta el día de la boda», dijo. El notario guardó silencio. «¿Estás segura?» «No porque quiera casarme con él. Quiero que tome su decisión sin saber que yo conozco la verdad. Si me lico mientras sigue con Claudia, sabré que intentaba usarme. Si me abandona, sabremos qué creía que iba a ganar haciéndolo». Julián respondió con una voz más grave. «Don Ernesto esperaba que usted pudiera protegerse, no que soportara una humillación». «No voy a soportarla. Voy a dejar que ocurra delante de todos si eso es lo que Alejandro decide. Después, nadie podrá reescribirlo». Julián comprendió. «Entonces conserve las llaves hasta ese momento. Cuando quede clara la decisión de Alejandro, entrégueselas a mí». Lucía miró su vestido de novia colgado al otro lado de la habitación. Faltaban pocas semanas. Ya no lo veía como el vestido con el que comenzaría una vida. Lo veía como la última página de una mentira. La boda seguía avanzando como si nada hubiera cambiado, pero para Lucía cada detalle tenía ahora un significado distinto. Las flores que antes representaban ilusión parecían decorar una despedida. Las pruebas del menú eran simplemente reuniones que debía atravesar sin revelar lo que sabía. Incluso las conversaciones con Alejandro se habían convertido en una especie de representación silenciosa en la que ambos ocultaban una parte de la verdad. Él fingía ser un prometido preocupado por los últimos preparativos. Ella fingía no saber que Claudia seguía ocupando un lugar secreto en su vida. Sin embargo, Lucía había dejado de sentirse débil. El dolor continuaba allí, pero había sido reemplazado por una claridad fría. Ya no esperaba explicaciones, esperaba decisiones. Y en algún lugar, detrás de las cláusulas redactadas por Ernesto y custodiadas por Julián, existía una verdad jurídica que Alejandro desconocía. Una verdad conectada con aquellas 4 llaves de plata que Lucía llevaba siempre consigo, escondidas en el fondo del bolso como si fueran el último mensaje vivo del hombre que había intentado advertirla. 3 semanas antes de la boda, Lucía recibió una llamada de Julián que cambió definitivamente su comprensión de lo que estaba ocurriendo.
El notario le pidió que acudiera a primera hora y que llevara consigo las llaves. Cuando llegó, encontró sobre la mesa varios documentos organizados en carpetas numeradas. Julián parecía más serio que nunca. A partir de hoy puedo mostrarle una parte adicional de las disposiciones de don Ernesto, dijo. Lucía se sentó sin quitarse el abrigo. ¿Por qué ahora? Porque se ha cumplido una de las condiciones previas. ¿Cuál? Julián deslizó una copia de un registro mercantil hacia ella. La reorganización societaria ha quedado completamente inscrita. Lucía miró el nombre en la cabecera, Valdemar Patrimonial. Conocía aquella sociedad. Alejandro la había mencionado meses atrás. Durante años había gestionado parte de los inmuebles de la familia, pero Lucía no sabía cuál era su estructura actual. ¿Qué ha cambiado?, preguntó. Julián respiró hondo. Prácticamente todo. El notario le explicó que Ernesto había dejado de distribuir ciertos bienes directamente entre sus herederos. Villa Valdemar, un edificio comercial en Madrid, varias parcelas y participaciones estratégicas habían sido agrupados bajo Valdemar Patrimonial. El objetivo era impedir que pudieran venderse de forma fragmentada o utilizarse inmediatamente como garantía de proyectos personales. Lucía siguió la explicación con atención profesional, pero entonces Julián señaló una cláusula distinta. Aquí entra usted. No entiendo. Don Ernesto creó una estructura de administración condicionada. Mientras se cumplan determinadas circunstancias, el control ejecutivo de la sociedad no corresponde a Alejandro ni a Mercedes. Lucía sintió cómo se aceleraba su respiración. ¿A quién corresponde? Julián la miró directamente. A usted. Durante unos segundos, Lucía creyó haber entendido mal. Volvió a leer la página. Su nombre completo aparecía allí, asociado a facultades de administración que no esperaba encontrar. Esto no puede ser. Yo no acepté nada. Aceptó una autorización limitada cuando firmó la documentación que revisamos tras la segunda hospitalización de don Ernesto. Me dijeron que era una figura de protección temporal. Y lo era. Pero don Ernesto dejó preparada su ampliación bajo condiciones posteriores. Lucía se levantó de la silla. No quiero convertirme en propietaria de la fortuna de Alejandro. Julián negó inmediatamente. No confunda propiedad con control. Usted no recibe todo el patrimonio como un regalo personal. Lo que recibe es capacidad para administrarlo y protegerlo conforme a las instrucciones establecidas. Algunas participaciones sí pueden consolidarse a su favor si se cumplen determinadas condiciones, pero la finalidad principal es impedir una liquidación irresponsable. ¿Y Alejandro qué recibe? Julián abrió otra carpeta. Eso dependerá de su conducta y de las decisiones que tome antes de la fecha prevista para la boda. Lucía sintió rabia. Otra vez esa fecha. ¿Por qué Ernesto convirtió mi matrimonio en una especie de prueba? Porque sospechaba que Alejandro ya no veía la boda como una unión afectiva, sino como el punto después del cual podría reclamar un control patrimonial que creía automático. ¿Creía? Sí, Alejandro está actuando sobre la base de una sucesión que ya no existe en los términos que él imagina. Julián sacó entonces varios documentos financieros. No podía entregarle copias completas, pero le permitió revisar cifras y fechas. Alejandro había negociado créditos y compromisos con el Grupo Montes, respaldándose en expectativas de activos familiares. Técnicamente no había hipotecado todavía Villa Valdemar porque no era suya, pero había firmado cartas de intención y garantías personales vinculadas a la futura disposición de bienes que daba por seguros. Lucía encontró el nombre de una sociedad inmobiliaria de Marbella y recordó los viajes secretos. ¿Este es el proyecto con el padre de Claudia?, preguntó. Julián asintió. Rafael Montes está dispuesto a financiarlo si Alejandro aporta garantías adicionales antes del cierre del trimestre. ¿Y Alejandro piensa que esas garantías aparecerán después de nuestra boda? Exactamente. Lucía sintió una mezcla de tristeza y comprensión. De pronto, la relación con Claudia tenía también una dimensión económica. No significaba necesariamente que no existiera pasión entre ellos, pero el amor de Alejandro parecía mezclado con negocios, deuda y ambición de una forma difícil de separar. ¿Claudia sabe todo esto? No puedo asegurarlo, respondió Julián, pero alguien de su entorno ha pedido información sobre la situación sucesoria. Aquella misma tarde, Lucía descubrió cuánto sabía Claudia. Había acudido a Villa Valdemar para reunirse con el organizador del evento cuando oyó voces en el pequeño salón contiguo a la biblioteca. Reconoció inmediatamente a Claudia. «No puede seguir diciéndome que espere», decía ella. «Mi padre está perdiendo la paciencia». Alejandro respondió con evidente irritación. «Faltan 3 semanas. Después de la boda se desbloquea la parte principal». «¿Estás seguro? Toda la vida he sabido cómo estaba organizado esto. Mi abuelo podía enfadarse conmigo, pero no iba a entregar el patrimonio a un extraño».
Claudia bajó la voz, aunque Lucía alcanzó a escuchar la siguiente frase. Entonces cásate con ella si es necesario, pero no me pidas que siga escondiéndome indefinidamente. El pecho de Lucía se tensó. Alejandro tardó unos segundos en responder. No pienso vivir con ella para siempre. Solo necesito cerrar esto primero. Claudia soltó una risa amarga. Eso espero, porque yo no estoy aquí para verte construir una familia con otra mujer. Lucía salió de la finca antes de que terminaran. No quiso escuchar más. Conducir hasta Madrid fue difícil porque las manos le temblaban sobre el volante. Aunque ya sabía de la relación, escuchar a Alejandro hablar de casarse con ella como un trámite necesario produjo una herida diferente. No pensaba únicamente engañarla. Pensaba utilizar el matrimonio como una herramienta y decidir después cuándo desecharla. Durante unos minutos, Lucía estuvo a punto de llamar a Julián y cancelar todo. Quería enviar un mensaje a Alejandro, decirle que la boda había terminado y arrojar el vestido a la basura. Pero entonces recordó algo esencial. Alejandro estaba actuando bajo una información falsa. Creía que casarse con ella le acercaría a una herencia. Ernesto, en cambio, había construido el mecanismo para observar precisamente qué haría con esa creencia. Si Lucía cancelaba ahora, Alejandro podría presentarse como víctima, negar sus verdaderas intenciones y quizá intentar impugnar todas las disposiciones alegando manipulación. Si llegaba a la fecha señalada, la decisión sería suya y quedaría expuesta sin necesidad de interpretación. 2 días después ocurrió algo que modificó todavía más el escenario. Claudia visitó personalmente a Lucía. Llegó a su apartamento sin avisar, impecablemente vestida, llevando un bolso cuyo precio probablemente superaba varios meses del alquiler de aquel lugar. Lucía abrió la puerta y no mostró sorpresa. ¿Qué quieres? Claudia miró alrededor con una expresión difícil de interpretar. ¿Hablar? No tenemos mucho de qué hablar. Sí tenemos. Lucía la dejó entrar. Claudia permaneció de pie. Alejandro está bajo mucha presión. Los últimos meses han sido complicados. Me alegra que tú conozcas también su estado emocional. Claudia ignoró la provocación. Quiero evitar que alguien salga más herido de lo necesario. Lucía casi se rió. ¿Vienes a protegerme de tu relación con mi prometido? No estoy aquí para pedirte perdón. Eso ya lo había entendido. Claudia sostuvo su mirada. Alejandro y yo estamos juntos. Él todavía no sabe cómo decírtelo. Lucía sintió una calma sorprendente. Acabas de decírmelo tú. ¿Algo más? Claudia pareció desconcertada por la ausencia de lágrimas. Creí que merecía saberlo antes de la boda. Qué considerado. No hace falta que seas sarcástica. Esto no empezó para hacerte daño. Las relaciones secretas con hombres comprometidos rara vez empiezan con una misión humanitaria. Claudia apretó los labios. Alejandro y tú lleváis tiempo teniendo problemas. ¿Eso te lo dijo él? Lo sé. Lucía se acercó un paso. Entonces también sabrás que hace 2 noches me habló de tener hijos después de casarnos. La seguridad de Claudia se quebró. Eso no significa nada. Curioso. ¿Para ti no significa nada que me diga que quiere formar una familia conmigo? Pero sí esperas que yo crea que te ama porque duerme contigo. Claudia se quedó callada. Lucía comprendió que Alejandro mentía en ambas direcciones. A ella le ocultaba a Claudia. A Claudia le prometía que el matrimonio sería temporal. Las 2 mujeres estaban recibiendo versiones diseñadas para mantenerlas exactamente donde él necesitaba. Antes de marcharse, Claudia lanzó la frase que reveló más de lo que pretendía. De todos modos, después de la boda, todo cambiará. Lucía la observó detenidamente. ¿Por qué después de la boda? Claudia pestañeó. ¿Porque Alejandro habrá tomado una decisión? No, has dicho después de la boda, como si ocurriera algo concreto ese día. Claudia cogió su bolso. Estás buscando significados donde no los hay. ¿Tu padre también espera a después de la boda? El rostro de Claudia perdió color apenas un instante. Fue suficiente. No sé de qué hablas. Lucía abrió la puerta. Entonces, quizá deberías preguntarle a Alejandro por qué lleva meses prometiéndote una fortuna que todavía no tiene. Claudia se detuvo. ¿Qué has dicho? Lucía sonrió por primera vez. Nada, solo que deberías asegurarte de conocer al hombre por el que estás dispuesta a entrar en una boda ajena. Claudia se marchó sin contestar. Lucía cerró la puerta y comprendió que acababa de sembrar una duda que probablemente crecería rápido. Esa duda estalló pocos días después. Alejandro llegó furioso al apartamento de Lucía y cerró la puerta con demasiada fuerza. ¿Qué le has dicho a Claudia? Lucía dejó el libro que estaba leyendo. ¿Te refieres a tu amante? Fue la primera vez que utilizó aquella palabra delante de él. Alejandro se quedó inmóvil. El silencio duró varios segundos. Ya no tenía sentido fingir. Lucía. No me insultes intentando negarlo.
Ella vino aquí, me lo contó. Alejandro pasó una mano por su cabello y comenzó a caminar. No quería que lo supieras así. ¿Cómo querías que lo supiera? ¿Después de la boda? Él levantó la cabeza. La pregunta había dado en el centro. Las cosas son complicadas. No, son bastante simples. Tú tienes una relación con otra mujer y, aún así, sigues preparando nuestra boda. La parte complicada es entender por qué. Alejandro no respondió. Lucía decidió empujarlo. ¿Tiene algo que ver con la herencia de tu abuelo? La reacción fue mínima, pero evidente. No mezcles cosas. Entonces cancela la boda conmigo y vete con Claudia. Alejandro la miró como si aquella solución fuera absurda. No podemos cancelar ahora. ¿Por qué? Por todo lo que está organizado. Eso es dinero. Tú tienes dinero. No se trata solo de dinero. Las familias, los acuerdos, la prensa. Sería un desastre. Lucía se levantó. ¿Y casarte conmigo mientras amas a otra mujer no sería un desastre? Él bajó la voz. Necesito tiempo. Llevas meses teniéndolo. Alejandro intentó acercarse, pero Lucía retrocedió. Dime una cosa. Si tu abuelo no hubiera dejado absolutamente nada, si mañana descubrieras que Villa Valdemar, las empresas y las propiedades han desaparecido, ¿seguirías queriendo que esta boda ocurriera? Alejandro frunció el ceño. ¿Qué pregunta es esa? Una muy sencilla. Él evitó responder, y Lucía sintió algo parecido al alivio, no porque no doliera, sino porque aquel silencio confirmaba todo lo que Ernesto había sospechado. Alejandro no podía imaginar una boda separada de la herencia. Incluso cuando hablaba de amor, el patrimonio estaba sentado a la mesa. Después de aquella discusión, Alejandro se volvió imprevisible. Durante 2 días no llamó. Luego apareció con flores y una disculpa incompleta. Admitió la relación con Claudia, pero insistió en que estaba confundido y pidió que no tomaran decisiones precipitadas. Podemos posponer la boda, dijo. Lucía lo observó. Era una trampa verbal interesante. ¿Posponerla hasta cuándo? Hasta que se resuelva la sucesión. Ahí estaba otra vez. Lucía casi sintió pena. Alejandro era incapaz de esconder durante mucho tiempo la verdadera preocupación. No respondió. La fecha se mantiene. Él la miró sorprendido. ¿Quieres casarte conmigo después de lo que sabes? He dicho que la fecha se mantiene. No he dicho lo que ocurrirá ese día. Alejandro palideció. No juegues conmigo. Yo no he empezado este juego. Él se marchó sin abrazarla. Desde la ventana. Lucía lo vio telefonear antes incluso de subir al coche. No necesitó adivinar a quién llamaba. Aquella misma noche, Claudia dejó de seguirla en redes sociales y eliminó varias fotografías donde aparecía cerca de Alejandro. A la mañana siguiente, Julián contactó con Lucía porque había surgido un problema. Alguien había solicitado una certificación urgente sobre la titularidad de Villa Valdemar y otros inmuebles. Alejandro, preguntó ella. La petición proviene de una sociedad vinculada al Grupo Montes. Lucía entendió inmediatamente. Claudia había hecho preguntas. Su padre también. ¿Qué van a descubrir? La información registral básica ya refleja que los activos están integrados en Valdemar Patrimonial. Lo que no conocerán fácilmente es quién controla la estructura bajo las disposiciones internas. ¿Podrían averiguar que soy yo, no antes de que determinadas inscripciones complementarias se hagan efectivas en la fecha establecida? Lucía apoyó la frente en la mano. Entonces, ahora Alejandro sabe que algo ha cambiado. Probablemente. Julián añadió que aquella mañana el abogado de Mercedes había llamado exigiendo explicaciones. El notario se había limitado a responder que todo se ajustaba a la voluntad de Ernesto. Prepárese, dijo. Cuando una persona cree que le han quitado algo que consideraba suyo, suele mostrar una versión de sí misma que antes mantenía escondida. La predicción se cumplió esa misma noche. Mercedes apareció en casa de Lucía sin avisar y no perdió tiempo con cortesías. ¿Qué hizo Ernesto contigo, Lucía? Permaneció junto a la puerta. No entiendo la pregunta. No me tomes por idiota. Villa Valdemar está dentro de una sociedad que mi padre reorganizó antes de morir. Julián se niega a explicar quién controla esa sociedad y tú apareces en reuniones con él. ¿Qué firmaste, Lucía? Sostuvo su mirada. Pregúntaselo al notario. Te lo pregunto a ti. Y yo no tengo obligación de darte información sobre documentos que tu propio padre decidió mantener en reserva. Mercedes dio un paso adelante. Mi padre estaba enfermo, pero según sus informes médicos estaba lúcido. La frase salió de Lucía antes de que pudiera contenerla. Mercedes se quedó completamente inmóvil. Aquello confirmó que sabía de las evaluaciones cognitivas. ¿Has visto esos informes?, preguntó. Lucía no respondió. Mercedes comprendió que había dicho demasiado y cambió de tono.
Escúchame, Lucía. Puedes creer que Ernesto te apreciaba, pero tú no conoces nuestra familia. Las propiedades, las empresas, todo eso pertenece a una historia que empezó antes de que tú nacieras. Si mi padre puso algo a tu nombre, lo correcto sería devolverlo. Lucía sintió una indignación serena. Hace unos meses me decías que yo no debía preocuparme por asuntos de la familia. Ahora vienes a pedirme que arregle asuntos que supuestamente no me corresponden. No tergiverses, no necesito hacerlo. Mercedes apretó el bolso. Alejandro será tu marido. Lo que sea suyo también beneficiará a tus hijos. Lucía la miró con incredulidad. ¿Sabes que está con Claudia? Mercedes guardó silencio. ¿Lo sabías antes que yo? Otro silencio. Los hombres cometen errores. ¿Y las mujeres deben casarse igualmente para que los errores no interfieran con una herencia? Mercedes perdió la paciencia. No seas dramática. Hay cosas más importantes que una aventura. Entonces Lucía comprendió hasta qué punto aquella familia confundía estabilidad con apariencia. Cuando Mercedes se marchó, Lucía llamó a Julián y le contó la conversación. El notario decidió que ya podía mostrarle una cláusula adicional. Al día siguiente colocó ante ella una copia sellada del protocolo testamentario. La condición era precisa. Si Alejandro contraía matrimonio con Lucía de buena fe y sin incurrir en determinadas conductas fraudulentas relacionadas con la sucesión, tendría acceso progresivo a ciertos rendimientos económicos, pero nunca al control directo de Valdemar patrimonial. Si, por el contrario, utilizaba la boda para obtener beneficios o la cancelaba motivado por una expectativa económica distinta, el mecanismo de protección se consolidaría a favor de la administración independiente de Lucía. Entonces, incluso si se casa conmigo, ¿no recibirá Villa Valdemar?, dijo ella. Correcto. ¿Y él cree que sí? ¿Cree que después de la boda recuperará la capacidad de disponer de los principales bienes? Don Ernesto sabía que esa creencia existía y no la corrigió. Quería ver qué hacía Alejandro cuando pensaba que el premio estaba al alcance de la mano. Lucía contempló las páginas durante largo rato. ¿Eso significa que las llaves nunca fueron un regalo de boda? Julián asintió. No, son un símbolo de custodia. Ernesto quería que usted las conservara hasta saber quién debía tener acceso. Lucía recordó la frase escrita en la nota. Él sabrá si la puerta debe abrirse o cerrarse para siempre. Ahora todo tenía sentido. ¿Qué ocurrirá si Alejandro decide abandonarme antes de la ceremonia? Si existe constancia inequívoca de su decisión, las disposiciones finales pueden activarse. ¿Y si lo hace durante la boda? Julián la miró con una mezcla de preocupación y respeto. Entonces no quedará ninguna duda sobre su voluntad. Lucía sintió un escalofrío. No deseaba ser humillada públicamente, pero empezaba a sospechar que Claudia estaba presionando a Alejandro precisamente para impedir el matrimonio. Si ella había descubierto que la estructura sucesoria había cambiado, quizá pensaba que cancelar la boda devolvería automáticamente los bienes a la línea familiar. Era un error, pero un error peligroso. La semana siguiente confirmó esa hipótesis. Claudia citó a Alejandro en un hotel de Madrid y Lucía lo supo porque él cometió el descuido de dejar abierta una sesión de correo en el ordenador doméstico. Lucía no leyó mensajes privados. Bastó con ver una confirmación de reserva vinculada a ambos nombres. Horas después, recibió una llamada de un número desconocido. Era Claudia. «Necesito hacerte una pregunta», dijo sin saludo. «Hazla». «¿Ernesto te dejó algo?» Lucía permaneció en silencio. «¿Por qué te importa?» «Porque Alejandro no me cuenta toda la verdad. Eso lo tenemos en común». Claudia ignoró la ironía. «Hay documentos que indican que la finca ya no está directamente en la herencia. Si sabes algo, deberías decirlo». «¿Por qué?» «¿Porque vas a casarte con él?» Lucía respondió con calma. «Y tú eres su amante». Ninguna de las dos parece estar en una posición ideal para hablar de transparencia. Claudia respiró con fuerza. «Si intentas quedarte con algo que no te pertenece, esta familia te destruirá». Lucía miró las llaves sobre la mesa. «Quizá deberías preguntarte primero a quién pertenece realmente». Después de aquella llamada, la conducta de Alejandro cambió de forma radical. Dejó de insistir en mantener la boda a toda costa. Empezó a hablar de dudas, de presión emocional y de que quizá estaban cometiendo un error. Lucía comprendió inmediatamente que Claudia había conseguido convencerlo de que casarse podía perjudicarlo. «Hace 2 semanas decías que cancelar sería un desastre», le recordó. «He pensado mucho». «¿Sobre nosotros o sobre la herencia?» Alejandro levantó la voz. «Todo lo conviertes en dinero». Lucía casi no pudo creer la acusación. «Yo no he sido quien ha construido su futuro contando propiedades de un hombre que todavía estaba vivo». Alejandro se quedó callado.
Si no quieres casarte, dilo, continuó ella. Pero dilo porque es tu decisión. No me culpes a mí, ni a tu abuelo, ni a Claudia. Él la observó con hostilidad. No sabes nada de Claudia. Sé suficiente. Alejandro salió del apartamento sin responder. Lucía entendió entonces que la decisión se acercaba. 2 días antes de la boda, Julián la llamó por última vez. Todo está preparado. Si la ceremonia sigue adelante, estaré presente como invitado según instrucciones de don Ernesto. Llevaré conmigo el protocolo sellado. Lucía miró el vestido colgado frente a ella. Creo que Alejandro hará algo. ¿Quiere cancelar? No. Si cancelo yo, él podrá decir que nunca tuvo elección. Quiero que la tenga. Julián suspiró. Lucía, no necesita demostrar nada a nadie. No lo hago por demostrarlo. Lo hago porque durante meses todos han hablado como si yo fuera la pieza más débil de esta historia. Mercedes cree que puede decirme qué debo soportar. Alejandro cree que puede mantenerme cerca hasta decidir cuándo dejarme. Claudia cree que soy un obstáculo entre ella y una fortuna. Quiero que todos elijan sabiendo únicamente lo que ellos mismos creen saber. Después veremos quién estaba realmente usando a quién. Julián guardó silencio y finalmente dijo: Don Ernesto habría entendido esa respuesta. La mañana de la boda amaneció despejada sobre Madrid. Lucía llegó a Villa Valdemar antes que la mayoría de los invitados. Caminó sola por el gran vestíbulo y pasó la mano sobre la barandilla que tantas veces había visto a Ernesto bajar lentamente. No sentía triunfo, sentía tristeza. Aquel hombre había tenido que diseñar un laberinto legal para proteger su legado de su propia familia. Lucía llevó las llaves en el bolso, tal como le había indicado Julián. Claudia no estaba en la lista de invitados, pero Lucía tenía la certeza de que aparecería de alguna manera. Alejandro no había respondido a sus mensajes desde la noche anterior. Mercedes evitaba mirarla. Todo parecía demasiado tranquilo. Cuando llegó la hora, Lucía se colocó frente al altar mientras la música llenaba el salón. Pasaron 5 minutos. Después 10. Alejandro no aparecía. Los invitados comenzaron a murmurar. Mercedes miraba obsesivamente hacia la puerta principal. Entonces los músicos dejaron de tocar. Las puertas del gran salón se abrieron. Alejandro entró vestido con el traje de novio, pero no caminaba solo. Claudia iba a su lado con un vestido rojo oscuro, aferrada a su brazo. Lucía sintió una punzada tan fuerte que durante un instante olvidó todas las cláusulas, todas las sospechas y todas las advertencias. Allí estaba la verdad desnuda, caminando hacia ella delante de 180 personas. Alejandro se detuvo a varios metros del altar. Claudia levantó el mentón. Mercedes se puso en pie, pero no parecía sorprendida. Lucía comprendió que también ella había sido informada. Alejandro respiró hondo antes de hablar. Lucía, esto no puede continuar. Hubo murmullos en todo el salón. No voy a casarme contigo. Amo a Claudia. Lucía apretó el ramo para impedir que sus manos temblaran. La elección estaba hecha. Ernesto había tenido razón, pero Alejandro todavía no había terminado. Miró alrededor, consciente de todos los ojos sobre él, y añadió con una crueldad que Lucía jamás habría imaginado. He intentado convencerme de que podías encajar en esta familia, pero nunca perteneciste a este mundo. No quiero seguir fingiendo. Claudia será la mujer que esté a mi lado. Durante unos segundos nadie se movió. Luego Mercedes caminó hacia Lucía y le pidió que se marchara antes de empeorar la situación. Fue entonces cuando algo dentro de ella se volvió completamente silencioso. Ya no había preguntas. Ya no había ninguna parte de Alejandro que necesitara proteger. Lucía se quitó el velo, lo dobló sobre una silla y sonrió. Después metió la mano en el bolso. Las 4 llaves de plata tintinearon al salir. Alejandro las vio y perdió parte de su seguridad. Lucía no caminó hacia él. Caminó hacia la última fila, donde Julián Robles ya estaba levantándose con una cartera de cuero en la mano. Don Ernesto dijo que, si llegaba a este momento, usted sabría qué hacer, dijo Lucía. Julián extendió la mano y recibió las llaves. Alejandro soltó una risa nerviosa. ¿Qué es esta estupidez? El notario abrió la cartera y sacó el sobre sellado que llevaba meses esperando. Mercedes palideció. Claudia miró a Alejandro buscando una explicación que él no tenía. Julián rompió lentamente el sello de Ernesto de la Vega. Antes de leer, miró al novio, a la mujer que acababa de elegir y finalmente a Lucía. Queda constatado, dijo con una voz que llegó hasta el último rincón del salón, que don Alejandro de la Vega ha rechazado libremente la celebración del matrimonio previsto para esta fecha y ha declarado públicamente su decisión delante de testigos.
Alejandro dejó de sonreír. Julián extrajo la primera hoja. En consecuencia, entran en vigor las disposiciones patrimoniales definitivas de don Ernesto de la Vega. Claudia soltó el brazo de Alejandro, y por primera vez aquella mañana, el miedo apareció en el rostro del hombre que creía haber elegido su libertad. Julián dejó que el silencio se asentara antes de continuar. El sobre abierto permanecía sobre la mesa, mientras Alejandro miraba las hojas con una mezcla de irritación y desconcierto. «Esto es absurdo», dijo finalmente. «Mi abuelo no podía decidir algo así sin informarme». Julián levantó la vista. Podía, y lo hizo. Mercedes avanzó con pasos rápidos. Mi padre estaba enfermo, todo el mundo lo sabía. Cualquier documento firmado durante sus últimos meses puede impugnarse. El notario no reaccionó. Sacó otra carpeta de su cartera y la colocó junto al sobre. Don Ernesto anticipó exactamente esa objeción. Aquí están los informes de 3 especialistas independientes que certifican su plena capacidad cognitiva en las fechas de firma, además de grabaciones notariales y declaraciones de 2 testigos. Mercedes se quedó inmóvil. Lucía observó cómo Alejandro miraba a su madre buscando algo, quizá una explicación, quizá una confirmación de que aquello todavía podía detenerse. Claudia, en cambio, se había alejado medio paso de él. Julián tomó la primera hoja y comenzó a leer. Explicó que Villa Valdemar, el edificio comercial de la calle Serrano, varias propiedades agrícolas y participaciones de inversión habían sido transferidos legalmente a Valdemar Patrimonial meses antes de la muerte de Ernesto. Alejandro interrumpió. «¿Eso sigue siendo patrimonio de la familia?» «Sí», respondió Julián, «pero usted no controla la sociedad». «La controlaré como heredero principal». «No». Alejandro frunció el ceño. Julián continuó con la misma calma. Don Ernesto revocó la estructura anterior y designó un modelo de administración independiente sujeto a condiciones. Tras la decisión que usted acaba de tomar públicamente, esas condiciones han quedado resueltas. La persona con capacidad ejecutiva sobre Valdemar Patrimonial es Lucía Ferrer. Un murmullo atravesó el salón como una corriente eléctrica. Alejandro giró la cabeza hacia ella. Claudia hizo lo mismo. Lucía no sonrió. Solo permaneció de pie, todavía con el vestido de novia. Mientras 180 personas comprendían que la mujer que acababa de ser expulsada de aquella casa era precisamente quien podía decidir ahora quién tenía derecho a permanecer en ella. No dijo Alejandro. Fue una palabra seca, casi infantil. Julián no respondió. No repitió él con más fuerza. «Eso es imposible. Lucía no es familia». Julián cerró la carpeta. Su abuelo no condicionó la administración a un vínculo de sangre. La condicionó a confianza, estabilidad y ausencia de conflicto patrimonial. Alejandro soltó una risa amarga. Confianza. En ella, una mujer que apareció hace 3 años y consiguió convencer a un anciano para que le entregara todo. Lucía lo miró sin moverse. Había esperado muchas reacciones, pero aquella acusación todavía dolió. «Hace 10 minutos decías que yo no pertenecía a tu mundo», respondió. «Ahora parece que te preocupa demasiado lo que hago dentro de él». Alejandro ignoró la frase y señaló a Julián. «Voy a impugnar cada documento». «Está en su derecho». Don Ernesto también lo sabía. Por eso dejó pruebas sobre el proceso completo. Mercedes interrumpió con voz temblorosa. «¿Qué pruebas?» Julián la miró directamente. «Todas las necesarias para demostrar por qué consideró imprescindible proteger su patrimonio, incluso de su propia familia». Claudia se volvió hacia Alejandro. «¿Me dijiste que después de la boda tendrías acceso a Villa Valdemar? Y lo tendrías si esto no hubiera ocurrido». «¿Estás seguro?», preguntó ella. La duda en su voz cambió la expresión de Alejandro. «¿Qué significa eso, Claudia?», señaló los documentos. «Significa que quizá nunca supiste realmente qué estabas heredando». «No empieces. Mi padre ha comprometido capital basándose en lo que tú le aseguraste». Alejandro bajó la voz. «No es momento». «Precisamente es el momento. Dijiste que el patrimonio cubriría las garantías. Dijiste que después de casarte todo quedaría desbloqueado». Varias personas cercanas escucharon la discusión. Alejandro intentó acercarla, pero Claudia apartó el brazo. Lucía comprendió entonces que la fachada entre ambos comenzaba a romperse. Durante meses Claudia había esperado pacientemente porque creía que detrás de Alejandro había una fortuna segura. Ahora esa certeza desaparecía frente a sus ojos, y cuando desaparecía el dinero, también empezaban a transformarse las promesas de amor. Mercedes recuperó parte de su autoridad y se dirigió a Julián. «Aunque Valdemar Patrimonial exista, Alejandro sigue siendo heredero. Mi padre no podía desheredarlo completamente sin causa».
No ha sido desheredado completamente, respondió el notario. Tiene derechos económicos limitados sobre determinados activos no estratégicos y puede recibir rendimientos futuros si se cumplen las condiciones previstas. Pero no controla Villa Valdemar ni las propiedades principales. Alejandro golpeó con la mano el respaldo de una silla. ¡Esta casa es mía! Julián no, levantó la voz. No, don Alejandro, esta casa no ha sido suya ni un solo día. Su abuelo fue propietario mientras vivió. Después la titularidad pasó a la estructura patrimonial que él creó. Usted confundió una expectativa con una posesión. Alejandro se volvió hacia Lucía. ¿Y ella qué pinta en todo esto?, preguntó. Julián respondió antes que ella. La persona que su abuelo consideró suficientemente responsable para impedir que usted vendiera la finca en cuanto pudiera hacerlo. La frase provocó una reacción inmediata. Alejandro dio 2 pasos hacia Lucía. ¿Le contaste lo que dije durante aquella cena? Ella negó con la cabeza. Tu abuelo estaba sentado delante de ti cuando dijiste que venderías la finca. No necesitaba que yo se lo contara. Seguro que le llenaste la cabeza de historias. No necesitaba hacerlo. Tú mismo hiciste suficiente. Mercedes se interpuso. No permitiré que hables así a mi hijo. Lucía la miró con incredulidad. Hace unos minutos estabas permitiendo que me humillara delante de todos. Esto es distinto. Sí, respondió Lucía. Ahora hay dinero de por medio. Mercedes palideció. Algunos invitados evitaron mirarla. Otros ya ni siquiera escondían sus teléfonos. Aquel momento que debía haber sido una boda se estaba convirtiendo en un juicio público sobre una familia acostumbrada a controlar su imagen. Julián golpeó suavemente la carpeta con los dedos. Todavía no hemos llegado a la parte más importante. El abogado de Mercedes, que estaba entre los invitados, se acercó al notario y le habló en voz baja. Julián escuchó y respondió con precisión. Puede revisar copias certificadas más tarde. Ahora estoy ejecutando instrucciones expresas. Después sacó un dispositivo de memoria y pidió al técnico de sonido que conectara la pantalla utilizada para proyectar fotografías de la pareja durante el banquete. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué vas a hacer, Julián?, respondió. Mostrar una declaración grabada por don Ernesto 2 semanas antes de su última hospitalización. El salón quedó completamente en silencio. La pantalla se iluminó. Ernesto apareció sentado en su despacho, más delgado de lo que Lucía recordaba, pero con una mirada firme. Cuando comenzó a hablar, su voz llenó el mismo lugar donde meses antes había discutido con Alejandro sobre la venta de Villa Valdemar. Mercedes retrocedió ligeramente. Alejandro no apartó los ojos de la pantalla. Claudia cruzó los brazos, como si intentara protegerse de algo que todavía no comprendía. Si están viendo esta grabación, dijo Ernesto, significa que algunas personas ya han tomado decisiones que yo no quise impedir. No hice estos cambios por capricho ni por resentimiento. Los hice porque descubrí que mi patrimonio estaba siendo considerado disponible antes incluso de mi muerte. Alejandro tragó saliva. Mercedes miró alrededor. Ernesto continuó. Mi nieto habló de vender propiedades, asumir riesgos y comprometer activos que no eran suyos. Eso podría haber sido simple inmadurez. Lo que no puedo considerar simple inmadurez fue descubrir que se estaban preparando documentos para cuestionar mi capacidad y colocar parte de mis decisiones bajo supervisión ajena. Un murmullo recorrió el salón. Lucía volvió a recordar el hospital y aquella carpeta donde había leído evaluación cognitiva. En la pantalla. Ernesto levantó un documento. Se solicitaron informes sobre mi salud sin mi autorización directa y se consultó a asesores sobre la posibilidad de limitar mi capacidad de disposición. No diré aquí que todos pretendieran declararme incapaz. Diré algo peor. Algunos estaban dispuestos a explorar esa posibilidad si yo no firmaba lo que querían. Mercedes alzó la voz. «¡Apaga eso, Julián!». No se movió. Alejandro miró a su madre. «¿De qué está hablando, no?». «Ahora», respondió ella. «¿Qué hiciste, Mercedes?». Tomó aire. «Intentaba proteger a tu abuelo». «¿Protegiéndolo de qué?». «De sí mismo. Estaba tomando decisiones impulsivas». Lucía sintió un escalofrío. Mercedes acababa de confirmar públicamente mucho más de lo que Julián había dicho. En la grabación. Ernesto continuaba hablando. Mi hija Mercedes insistió repetidamente en que determinados proyectos debían ser aprobados. Alejandro necesitaba garantías. Yo me negué porque las cifras no sostenían el riesgo. Después aparecieron médicos que yo no había solicitado y asesores interesados en mi capacidad. Por eso documenté cada decisión. Por eso grabé cada firma importante. Y por eso trasladé el control a alguien que no había pedido ni una sola propiedad. Alejandro miró a Lucía. Esta vez no había desprecio en sus ojos. Había desconcierto.
parecía empezar a comprender que la historia que su madre le había contado sobre un abuelo obstinado era solo una parte. El video continuó. Ernesto habló directamente de Lucía. Dijo que la había observado durante años, que ella había rechazado documentos cuando pensó que podían beneficiarla injustamente y que había mantenido su trabajo incluso después del compromiso. No la elegí porque sea perfecta, dijo. La elegí porque cuando tuvo la oportunidad de preguntar qué recibiría, preguntó qué debía proteger. Esa diferencia importa. Lucía sintió los ojos llenarse de lágrimas por primera vez desde que Alejandro había entrado con Claudia. No lloraba por él, lloraba por Ernesto, porque aquel anciano brusco había visto algo en ella que su propia futura familia se había negado a reconocer. Mercedes volvió el rostro con evidente rabia. Alejandro permaneció quieto. Cuando la grabación terminó, nadie habló durante varios segundos. Entonces Julián desconectó la pantalla y dijo: «Todavía existe documentación adicional relacionada con operaciones financieras realizadas durante los últimos meses». Alejandro cerró los ojos brevemente. Sabía exactamente a qué se refería. Claudia fue la primera en reaccionar. ¿Operaciones financieras? Julián respondió con cautela. No puedo divulgar detalles privados que no estén relacionados con la ejecución actual, pero sí puedo confirmar que existen obligaciones asumidas por Alejandro que dependen de activos que no controla. Claudia se volvió hacia él. ¿Cuánto Alejandro apretó los dientes? No tienes derecho a preguntarlo aquí. Mi padre tiene millones comprometidos contigo. Tengo todo el derecho. Lucía observó el cambio en el rostro de Claudia. Ya no parecía la mujer triunfante que había entrado al salón agarrada del brazo del novio. Parecía alguien recalculando una inversión defectuosa. Alejandro intentó mantener la autoridad. El proyecto sigue siendo viable. ¿Con qué garantías? Encontraré otras. ¿Cuáles? Él no respondió. Claudia soltó una risa corta y amarga. No tienes otras, ¿verdad? Alejandro bajó la voz. No hagas una escena. La escena la hiciste tú cuando me trajiste aquí para demostrar que habías elegido una vida conmigo. Ahora resulta que esa vida estaba financiada con una herencia que nunca controlaste. Lucía vio cómo Alejandro se acercaba a ella después de esa discusión. El hombre que minutos antes había ordenado que abandonara la casa hablaba ahora casi en un susurro. Necesitamos hablar en privado. No, Lucía, esto no es lo que parece. Ella lo miró durante varios segundos. ¿Qué parte? ¿La amante? ¿Las deudas? ¿La boda utilizada como llave para una herencia? ¿O que quisieras echarme de una casa que nunca fue tuya? Alejandro tensó la mandíbula. No sabía lo que había hecho mi abuelo. Eso no cambia lo que hiciste tú. Él miró alrededor, incómodo por los invitados. ¿Podemos arreglar esto? La frase produjo en Lucía una mezcla de tristeza y repulsión. Hace 15 minutos yo no pertenecía a tu mundo. Estaba enfadado. Llegaste acompañado de otra mujer. No fue un impulso. Fue una decisión preparada. Claudia me presionó. Lucía negó lentamente. No intentes convertirte ahora en víctima de la mujer que tú mismo elegiste traer aquí. Alejandro bajó aún más la voz. Mi abuelo quería que nos casáramos. Si dejó el control en tus manos, seguramente esperaba que administráramos juntos. Lucía casi no reconoció al hombre frente a ella. Había cambiado de argumento con una rapidez impresionante. Primero ella no pertenecía a su familia. Ahora la voluntad de Ernesto exigía que compartieran patrimonio. Tu abuelo quería que eligieras libremente. Lo hiciste. Puedo corregirlo. ¿Corregir qué? Todo. La boda, Claudia, lo que dije. Lucía soltó una risa breve, sin alegría. ¿Quieres volver al altar ahora? Alejandro no contestó. Claro que no, continuó ella. ¿Quieres volver a la posición en la que creías estar antes de descubrir que yo tengo algo que necesitas? Eso no es arrepentimiento, es cálculo. Alejandro apretó los labios. Por primera vez parecía no encontrar una respuesta capaz de protegerlo. Mercedes se acercó a su hijo. No digas nada más sin un abogado. Alejandro la apartó con el brazo. ¿Sabías todo esto? Sabía que tu abuelo estaba haciendo cambios, no los detalles. ¿Sabías que estaba documentando las evaluaciones? Mercedes dudó. Solo quería asegurar que estuviera bien. ¿Le pediste a alguien que explorara declararlo incapaz? No de esa manera. ¿De qué manera entonces? Mercedes respiró con dificultad. Alejandro, tú necesitabas esa financiación. La familia tenía que actuar. Yo necesitaba una garantía, no que intentaras quitarle el control a mi abuelo. Y tú estabas de acuerdo en que no estaba tomando decisiones racionales. Alejandro se quedó inmóvil. Lucía comprendió que había una verdad todavía más incómoda.
Quizá Alejandro no había iniciado el plan, pero tampoco era completamente ajeno. Mercedes lo vio en su rostro. No actúes ahora como si no supieras nada. Tú estuviste en las reuniones. Claudia miró a Alejandro con una nueva mezcla de sorpresa y desconfianza. Julián intervino antes de que la discusión escalara. Don Ernesto no solicitó acciones penales en su testamento. Dejó pruebas para defender la validez de sus decisiones, no para destruir a su familia. Eso pareció aliviar momentáneamente a Mercedes, pero el notario añadió: sin embargo, cualquier documento falso, declaración inexacta o compromiso financiero basado en información engañosa será responsabilidad de quien no haya firmado. Alejandro comprendió el mensaje. Las deudas no desaparecerían. Claudia también. ¿Qué le dijiste exactamente a mi padre?, preguntó. Alejandro volvió a mirarla. No aquí. Quiero saberlo aquí, Claudia. ¿Le dijiste que podrías disponer de Villa Valdemar? Le dije que esperaba controlar el patrimonio principal. No. Le dijiste que estaba asegurado. Yo estaba presente. Alejandro palideció. La diferencia entre una expectativa y una garantía podía convertirse en un problema mucho más grave cuando había millones en juego. El padre de Claudia no estaba en la boda, pero ella sacó el teléfono y se alejó unos metros. Habló rápidamente, mirando los documentos de Julián mientras escuchaba. Cuando colgó, su expresión había cambiado por completo. Se acercó a Alejandro y dijo: mi padre quiere suspender inmediatamente la operación. No puede hacerlo. Puede si las garantías declaradas no existen. Existen otros activos. ¿Cuáles? Alejandro no respondió. Claudia respiró hondo. ¿Entonces me has mentido a mí también? No te he mentido. Me dijiste que casarte era un trámite necesario para cerrar la sucesión. Después, cuando descubrimos el cambio de estructura, me dijiste que si rechazabas la boda, los bienes volverían a ti. ¿Ahora resulta que tampoco era verdad? Lucía escuchó aquella frase y comprendió que Claudia acababa de confirmar públicamente algo decisivo. Alejandro había elegido abandonarla, creyendo que esa decisión podía beneficiarlo económicamente. Julián levantó la cabeza. ¿Podría repetir eso? Claudia lo miró, comprendiendo demasiado tarde la importancia de sus palabras. No tengo nada que declarar. No es necesario, respondió él. Hay suficientes testigos presentes. Alejandro se volvió furioso hacia Claudia. ¿Ves lo que has hecho? ¿Yo? Has venido aquí y has hablado de asuntos privados. Claudia soltó una carcajada. Tú me trajiste aquí, Alejandro. Querías humillarla delante de todos para demostrarme que la habías elegido. No me culpes ahora porque tu plan haya salido mal. Basta. No. Llevo meses esperando mientras prometías que después de la herencia empezaríamos nuestra vida. Lucía miró a ambos y sintió algo inesperado, no satisfacción, sino cansancio. Había imaginado muchas veces el momento en que la verdad se revelaría. Nunca pensó que se sentiría tan vacío. Dos personas que habían construido su relación sobre secretos ahora se despedazaban delante de ella, y ninguna victoria podía devolverle los años de confianza perdida. Mercedes intentó recuperar el control ordenando a los invitados que abandonaran el salón. La ceremonia ha terminado, no hay nada más que ver. Algunos empezaron a moverse, pero Julián levantó una mano. Todavía debo ejecutar una última disposición relacionada con la ocupación de Villa Valdemar. Mercedes se volvió lentamente. ¿Qué ocupación? Hasta hoy usted ha residido aquí por autorización de don Ernesto. Esa autorización cambia con la nueva administración. Esta es mi casa. Julián negó. No jurídicamente. Mercedes miró a Lucía con una expresión feroz. ¿Vas a echarme? La pregunta dejó a Lucía en una posición que jamás había deseado. Durante meses Mercedes la había tratado como una intrusa. Ahora esperaba saber si aquella intrusa usaría el poder de la misma manera. Lucía respiró hondo. No voy a echarte hoy. No necesito tu permiso. Legalmente sí, intervino Julián, aunque don Ernesto dejó prevista una solución habitacional independiente para usted si fuera necesario. Mercedes apretó los labios. Lucía continuó. Tendrás tiempo razonable para organizarte. No voy a usar esta casa para humillarte como tú intentaste humillarme. Pero a partir de hoy, ninguna propiedad de Valdemar patrimonial podrá venderse, hipotecarse ni utilizarse como garantía sin revisión. Alejandro entendió inmediatamente el alcance. Eso destruirá mi proyecto. Lucía lo miró. Tu proyecto no puede depender de bienes que nunca fueron tuyos. Necesito unas semanas. ¿Necesitabas preguntarle a tu abuelo antes de comprometer su patrimonio? Está muerto. Precisamente. Y dejó instrucciones porque sabía que harías esto. Alejandro se acercó con desesperación. Si la operación cae, puedo perderlo todo. Lucía sintió una punzada de compasión,
pero no permitió que se transformara en culpa. No vas a perder algo por mi decisión. Lo arriesgaste antes de tenerlo. Ahora solo estás viendo el resultado. En ese momento entró uno de los asistentes de Julián y le entregó un documento recién recibido. El notario lo leyó en silencio y luego miró a Alejandro. Parece que uno de sus acreedores ha solicitado confirmación formal sobre su capacidad para ofrecer determinados activos como garantía. Alejandro se quedó pálido. ¿Cómo lo saben ya? Claudia apartó la mirada. No hacía falta preguntar. Su padre había empezado a protegerse. Esto es culpa vuestra, dijo Alejandro, mirando primero a Claudia, luego a Lucía y finalmente a Julián. No respondió Lucía. Esa es la parte que todavía no entiendes. Nadie te obligó a pedir ese dinero. Nadie te obligó a prometer propiedades que no controlabas. Nadie te obligó a engañarme. Y nadie te obligó a entrar hoy por esa puerta con Claudia. Tú elegiste cada paso. Que ahora no te guste el lugar al que te llevaron no convierte a los demás en responsables. Alejandro la miró durante un largo momento. Después su expresión cambió. La rabia cedió y apareció algo más peligroso: desesperación. Lucía, por favor, solo dame acceso temporal a una parte de los activos. Podemos poner condiciones, intereses, lo que quieras. Cuando cierre el proyecto, devolveré todo. Ella negó. No, ni siquiera sabes cuánto está en juego. Sé exactamente qué está en juego. La razón por la que Ernesto me dio control fue impedir esta conversación. Alejandro levantó la voz. Mi abuelo no confiaba en nadie, confió en mí. La respuesta quedó suspendida entre ambos. Fue la primera vez que Lucía dijo aquella verdad sin disculparse. Alejandro bajó los ojos. Quizá aquello era lo que más le dolía. No perder una propiedad, sino descubrir que el hombre cuyo apellido había usado toda su vida había depositado su confianza final en la mujer que él acababa de despreciar públicamente. Claudia cogió su bolso y empezó a caminar hacia la salida. Alejandro la vio. ¿A dónde vas? Ella se detuvo sin darse la vuelta. A hablar con mi padre. Dijiste que me amabas. Claudia giró lentamente. ¿Y tú dijiste que sabías lo que estabas haciendo? ¿Eso significa que solo estabas conmigo por dinero? La pregunta produjo una amarga ironía que incluso algunos invitados percibieron. Claudia lo miró con frialdad. No hagas preguntas cuyas respuestas no quieras escuchar. Alejandro dio un paso hacia ella. Te dejé entrar aquí conmigo delante de todos, porque pensabas que te convenía. Claudia señaló a Lucía. Igual que ibas a casarte con ella cuando pensabas que te convenía. La diferencia es que yo no voy a fingir que soy mejor que tú. Ambos sabíamos que el dinero importaba. Tú simplemente creías que eras el único que podía utilizar a los demás. Claudia abandonó el salón. Alejandro no intentó seguirla. Se quedó allí, rodeado de flores destinadas a una boda que no había sucedido, mirando un altar vacío y una mesa llena de documentos que acababan de desmontar su futuro. Mercedes se sentó por primera vez, como si de pronto hubiera envejecido varios años. Lucía se acercó a Julián. ¿Hay algo más que deba firmar hoy? Solo el acta de recepción de funciones y la confirmación de que acepta continuar temporalmente con la administración. ¿Temporalmente? Puede renunciar cuando quiera una vez garantizada la transición. Lucía asintió. Aquello era importante. Ernesto no la había encadenado a su fortuna. Le había confiado una responsabilidad que también podía rechazar. Tomó la pluma que Julián le ofrecía y firmó. El sonido de la punta sobre el papel fue casi imperceptible, pero para Alejandro pareció más fuerte que todas las palabras pronunciadas aquella mañana. Cuando Lucía terminó, Julián colocó las 4 llaves de plata sobre la mesa. Legalmente puedo devolvérselas ya. Ella las observó durante varios segundos. Después extendió la mano y las recogió. Alejandro siguió cada movimiento. Esa misma mañana había pensado que aquellas llaves pertenecían a su familia y que Lucía debía entregárselas. Ahora volvían a ella con una autoridad que nadie en el salón podía discutir. Lucía cerró los dedos alrededor del metal. No sintió poder. Sintió peso. Un peso que había pertenecido a Ernesto y que ahora debía llevar sin convertirse en aquello que tanto había criticado. Miró hacia la puerta por donde Claudia había desaparecido y después hacia Alejandro. No voy a celebrar que tu vida se derrumbe, dijo. Pero tampoco voy a sostenerla con aquello que intentaste conseguir engañándome. Alejandro respiró con dificultad. Entonces esto es el final. Lucía lo miró como si la pregunta llegara demasiado tarde. El final ocurrió cuando decidiste traerla aquí. Lo demás son consecuencias. Se quitó lentamente el anillo de compromiso. No lo lanzó,
No lo dejó caer y no buscó una escena. Lo colocó sobre la mesa junto al sobre de Ernesto. Esto sí es tuyo. Las llaves no. Alejandro observó el anillo y luego levantó los ojos, pero Lucía ya se había girado. Caminó hacia la salida del salón con el vestido blanco rozando el suelo, mientras detrás de ella, el hombre que minutos antes creía estar liberándose de una mujer que no pertenecía a su mundo, empezaba a comprender que quizá acababa de perder la única persona que habría podido permanecer a su lado cuando desaparecieran el apellido, las propiedades y las promesas. Antes de cruzar la puerta, Lucía escuchó la voz de Julián detrás de ella. «Señor Alejandro, todavía queda una cuestión pendiente». Lucía se detuvo sin girarse. Alejandro respondió con cansancio. «¿Qué más puede quedar?» Julián abrió la última carpeta del protocolo y dijo: «Don Ernesto dejó instrucciones adicionales sobre las obligaciones financieras asumidas durante sus últimos meses. Algunas contienen documentación que deberá ponerse a disposición de los asesores jurídicos correspondientes». Mercedes levantó la cabeza. Alejandro palideció nuevamente. Lucía entendió que aquello aún no había terminado. El patrimonio estaba protegido, pero los actos realizados antes de la muerte de Ernesto seguían teniendo consecuencias. ¿Y si existían documentos que demostraban que Alejandro había comprometido dinero basándose en información falsa, o que Mercedes había intervenido en el intento de limitar la capacidad de Ernesto, la caída económica podía convertirse también en una caída pública y legal? Lucía salió finalmente al jardín de Villa Valdemar. El sol brillaba sobre las mesas preparadas para un banquete que nadie celebraría. Se sentó junto a una fuente y permitió que las lágrimas aparecieran. Por primera vez desde el comienzo de aquella mañana, no tuvo que controlar el rostro. Había ganado una batalla que nunca quiso librar. Tenía las llaves de una fortuna y, sin embargo, lo único que deseaba en ese instante era volver a la época en que pensaba que Alejandro la amaba. Entonces comprendió la crueldad y la generosidad de la verdad. No devolvía el pasado, pero impedía seguir viviendo dentro de una mentira. Apretó el llavero en la palma y recordó la voz de Ernesto. Una llave no demostraba quién merecía una casa, solo a quién se había confiado la puerta. Lucía respiró hondo. Si iba a conservar aquellas llaves, tendría que demostrar que la confianza de Ernesto no había sido un error. Aquella tarde, Villa Valdemar dejó de parecer una mansión preparada para una celebración y empezó a parecer el escenario de una caída. Los camareros recogían copas intactas, las flores permanecían abiertas sobre mesas donde nadie quería sentarse, y los músicos guardaban sus instrumentos en silencio. Dentro del salón principal, Alejandro discutía con abogados. Mercedes intentaba impedir que varios invitados hablaran con la prensa, y Julián ordenaba documentos que, horas antes, nadie imaginaba que pudieran cambiar el equilibrio de toda una familia. Lucía seguía en el jardín, todavía vestida de novia, mirando las llaves en su mano. No sentía satisfacción. Tampoco alivio completo. Había esperado que la verdad le devolviera una especie de justicia inmediata, pero la verdad no funcionaba así. No borraba la humillación, no hacía desaparecer los años compartidos, ni convertía automáticamente el dolor en fuerza. Lo único que hacía era poner cada cosa en su lugar y obligar a todos a mirar lo que habían intentado esconder. Julián salió al jardín y se acercó sin interrumpir el silencio. «Hay algo más que debería saber antes de marcharse», dijo. Lucía levantó la vista. «¿Sobre Alejandro?» «Sobre las decisiones de Ernesto». El notario se sentó en el extremo opuesto del banco. Explicó que don Ernesto había dejado una última carta privada dirigida exclusivamente a Lucía, pero había pedido que se entregara después de que se ejecutaran las disposiciones patrimoniales y solo si ella aceptaba continuar temporalmente con la administración. Julián sacó un sobre pequeño del interior de su chaqueta. Lucía reconoció inmediatamente la letra de Ernesto. Durante varios segundos no pudo abrirlo. Finalmente, rompió el borde y desplegó una sola hoja. No era una carta jurídica. No hablaba de porcentajes ni de sociedades. Ernesto le decía que si estaba leyendo aquellas palabras, probablemente Alejandro habría tomado una decisión dolorosa. También le pedía que no confundiera haber sido elegida para custodiar un patrimonio con haber recibido permiso para convertirse en alguien dominado por él. La carta terminaba con una frase que Lucía leyó 2 veces. «No uses mis bienes para demostrar que eres mejor que ellos. Úsalos para demostrar que el dinero también puede obedecer a alguien que no lo adora». Lucía cerró los ojos. Aquellas palabras eliminaron de inmediato cualquier impulso de venganza que todavía pudiera quedar. Ernesto no había organizado una humillación contra Alejandro. Había construido un sistema para impedir que una familia desesperada por controlar una fortuna la destruyera. Lucía dobló la carta y la guardó cuidadosamente.
¿Sabía que Alejandro me engañaba?, preguntó. Julián tardó en responder. Sabía que existía Claudia. No conocía todos los detalles. Entonces podría haberme avisado. Sí, y creo que se arrepintió de no hacerlo de una manera más directa. Lucía miró hacia las ventanas de la mansión. Convirtió mi boda en una prueba. También intentó convertir su patrimonio en una última oportunidad para su nieto, y Alejandro la desperdició. Julián asintió con tristeza. Dentro de la casa, la situación había empeorado. Rafael Montes había enviado una comunicación formal suspendiendo su participación en el proyecto inmobiliario hasta revisar todas las garantías aportadas por Alejandro. 2 entidades financieras habían solicitado información adicional. Ninguna quería quedar atrapada en una operación respaldada por activos sobre los cuales el principal promotor no tenía control. Alejandro estaba sentado en el despacho de Ernesto cuando Lucía entró. Ya se había quitado la chaqueta y parecía mucho mayor que aquella mañana. Sobre la mesa había documentos, el anillo que Lucía había dejado y varias llamadas perdidas en su teléfono. Él levantó la vista. ¿Has venido a disfrutarlo?, preguntó. Lucía negó. He venido a recoger mis cosas. Alejandro soltó una risa amarga. Tus cosas. Ahora resulta que casi todo aquí es tuyo. No, casi todo pertenece a una estructura que tengo la obligación de proteger. Esa diferencia es exactamente la que tú nunca entendiste. Alejandro se levantó. Puedo arreglar esto. ¿Qué parte? El proyecto, las deudas, Claudia, nosotros. Lucía lo observó con una mezcla de cansancio y dolor. No existe un nosotros al que puedas volver. Sí existe. ¿Estás enfadada? No estoy enfadada porque hayas olvidado nuestro aniversario. Llegaste a nuestra boda con otra mujer. Dijiste delante de todos que yo nunca pertenecía a tu mundo. Intentaste echarme de una casa que no era tuya y, 5 minutos después, cuando descubriste quién tenía el control, empezaste a hablar de arreglar las cosas. Alejandro bajó la mirada. Cometí un error. Lucía negó lentamente. Un error es tomar una salida equivocada en la carretera. Lo que hiciste fue una elección. La preparaste, la pensaste y la ejecutaste delante de 180 personas. No intentes reducir una decisión a un accidente solo porque ahora conoces el precio. Alejandro respiró hondo. No entiendes la presión que tenía. El proyecto podía convertirnos en algo enorme. ¿Convertirnos? Sí, a los 2. Nunca me hablaste de los riesgos. Nunca me dijiste cuánto habías comprometido. Nunca me preguntaste si quería formar parte. Alejandro se acercó. Porque sabía que dirías que no. Lucía lo miró con incredulidad. Entonces sí me conocías. Sabías que te habría dicho que no arriesgaras un patrimonio que todavía no era tuyo. El abuelo siempre me trató como si fuera incapaz. Quizá porque cada vez que alguien te ponía un límite, intentabas demostrar que eras demasiado importante para respetarlo. Alejandro apretó los puños. Lucía vio rabia, pero también vergüenza. Era la primera vez que alguien le hablaba sin miedo a perder su aprobación. La puerta se abrió y Mercedes entró sin llamar. Parecía agotada. Alejandro, los abogados dicen que debemos preparar una estrategia antes de que esto llegue a los medios. Entonces vio a Lucía. Necesito hablar contigo. No tenemos mucho de qué hablar. Tenemos muchísimo. Mercedes cerró la puerta. Su tono ya no tenía la autoridad de antes. Si impugnamos la estructura, podemos evitar que los bancos se asusten más. Pero sería mejor si tú aceptaras una administración conjunta provisional. Lucía casi no pudo creerlo. ¿Administración conjunta con Alejandro? Solo durante la transición. Después se puede revisar. Tu padre creó precisamente esta estructura para impedir eso. Mercedes perdió la paciencia. Mi padre estaba resentido. Tu padre estaba lúcido. Tú misma acabas de ver las grabaciones. No sabes lo que era convivir con él. Y tú no sabes lo que fue entrar en esta familia y ser tratada como si tuviera que agradecer cada desprecio. Mercedes se quedó callada. Lucía continuó. No voy a echarte hoy ni dejarte sin un lugar donde vivir. Tampoco voy a entregar bienes para cubrir decisiones que yo no tomé. Julián me explicó que Ernesto dejó previsto un apartamento para ti. Puedes utilizarlo. ¿Pretendes mandarme a vivir a un apartamento? Pretendo respetar lo que tu padre dejó establecido. Mercedes soltó una risa amarga. Hace 6 meses no eras nadie aquí. Lucía sostuvo su mirada. Y ese fue vuestro problema desde el principio. Creísteis que el valor de una persona dependía de cuántas propiedades podía reclamar. Por eso nunca entendisteis por qué Ernesto confió en alguien que no estaba intentando quedarse con nada. Mercedes abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Por primera vez, Lucía no vio a una mujer poderosa.
Vio a alguien aterrorizado ante la posibilidad de perder el sistema que siempre le había permitido sentirse superior. Claudia reapareció 2 días después, No en Villa Valdemar, sino en la oficina de Julián. Había solicitado una reunión porque quería aclarar su participación en las operaciones del Grupo Montes. Lucía aceptó estar presente únicamente porque ciertos documentos podían afectar a Valdemar patrimonial. Claudia llegó sin el vestido rojo ni la seguridad teatral de la boda. Parecía cansada. Mi padre ha retirado la financiación, dijo. Alejandro puede enfrentarse a reclamaciones por las declaraciones que hizo sobre sus garantías. Julián respondió que aquello era un asunto entre las partes financieras. Claudia miró a Lucía. Supongo que estás satisfecha. No, yo lo estaría en tu lugar. Por eso quizá nunca estuvimos en el mismo lugar. Claudia apretó los labios. No finjas que eres una santa. Sabías que estábamos juntos y aún así llegaste al altar. Llegué porque quería que Alejandro tomara su propia decisión sin poder culpar a nadie más. Y la tomó. Claudia bajó la mirada. Me dijo que después de la boda te dejaría. Lucía permaneció en silencio. Me dijo que solo necesitaba cerrar la sucesión. Yo le creí. Lucía preguntó, ¿y si hubiera heredado todo, habrías seguido con él aunque supieras que se había casado conmigo para utilizarme? Claudia tardó demasiado en responder. Probablemente. Gracias por no mentir ahora. Claudia soltó una risa triste. No tengo mucho que perder mintiendo. Después levantó la vista. Pero él también me mintió. Me aseguró que controlaría los activos y que tú no tenías ninguna importancia económica. Lucía sintió la ironía de aquella frase. Eso explica muchas cosas. No intentes hacerme sentir peor. No necesito hacerlo. Tú elegiste entrar en una relación con un hombre comprometido. Alejandro eligió engañarnos a las dos de maneras distintas. Cada uno tendrá que vivir con su parte. Antes de marcharse, Claudia entregó a Julián varios mensajes y documentos que podían ser relevantes en cualquier disputa futura. Entre ellos había conversaciones donde Alejandro hablaba de usar la boda para cerrar la sucesión y después reorganizar su vida personal. Había también mensajes en los que aseguraba que Villa Valdemar podía utilizarse como garantía una vez cumplida la fecha matrimonial. Julián leyó algunos y guardó las copias. Esto confirma que don Ernesto tenía razones objetivas para establecer sus condiciones, dijo. Claudia miró a Lucía. ¿Vas a destruirlo con esto? Lucía negó. No necesito destruirlo. Si esos documentos son necesarios para defender el patrimonio, se usarán. Si no, no. Claudia pareció sorprendida. ¿Después de lo que te hizo? Precisamente después de lo que me hizo. No quiero pasar el resto de mi vida tomando decisiones en función de Alejandro. Las semanas siguientes fueron duras. La noticia de la boda fallida apareció en medios sociales y después en algunas publicaciones económicas porque el conflicto coincidió con la suspensión del proyecto de Alejandro. Lucía evitó entrevistas. No quería convertirse en la novia abandonada que heredó una fortuna. Aquella historia era demasiado fácil y demasiado falsa. Ella no había heredado una recompensa romántica. Había recibido una responsabilidad compleja. Por recomendación de Julián, creó un consejo profesional independiente para Valdemar Patrimonial. Incorporó especialistas financieros y jurídicos sin vínculos con la familia. Su primera decisión fue revisar todos los contratos, eliminar riesgos innecesarios y preservar Villa Valdemar. También rechazó varias ofertas de compra que llegaron apenas se supo que la finca no estaba bajo control de Alejandro. Algunos inversores pensaron que una administradora nueva sería fácil de presionar. Descubrieron rápidamente que Lucía podía ser amable sin ser manipulable. Alejandro perdió el proyecto de Marbella. Rafael Montes exigió la devolución de determinados anticipos y renegoció el resto de la exposición. 2 bancos reestructuraron créditos personales de Alejandro bajo condiciones mucho más duras. No quedó en la calle ni terminó completamente arruinado, pero dejó de ser el heredero invencible que él mismo imaginaba. Tuvo que vender su apartamento de lujo, varias inversiones personales y un coche que utilizaba como símbolo de estatus. Cada pérdida parecía pequeña comparada con Villa Valdemar, pero juntas modificaron su vida. Por primera vez tuvo que vivir dentro de límites reales. Mercedes se trasladó al apartamento que Ernesto había reservado para ella. Al principio consideró aquello una humillación. Sin embargo, con el tiempo dejó de hablar de Villa Valdemar como si le hubiera sido robada. Los documentos eran demasiado claros. Lo que había perdido no era una propiedad suya, sino la expectativa de seguir controlando algo que siempre perteneció a otra persona. 3 meses después, Alejandro pidió ver a Lucía. Ella dudó, pero finalmente aceptó una conversación en un café público de Madrid. Llegó sin escoltas, sin traje caro y sin la seguridad habitual. No vengo a pedirte dinero, dijo antes de sentarse. Lucía casi sonrió. Eso ya es un comienzo. Alejandro asintió.
He pensado mucho en todo. Me imagino, Claudia y yo terminamos definitivamente. No necesitas contarme eso. Quiero que sepas que no fue por el dinero. Lucía levantó una ceja. Alejandro corrigió. Bueno, quizá el dinero hizo que viéramos cosas que no queríamos ver. Ella me culpó. Yo la culpé. Al final entendí que habíamos construido la relación sobre una mentira. Lucía tomó un sorbo de café. La mentira empezó cuando decidiste mantenerla escondida mientras preparabas nuestra boda. Alejandro bajó la cabeza. Lo sé. Después de un silencio, Alejandro dijo, te quise de verdad. Lucía sintió una punzada, pero ya no la misma de meses atrás. Puede ser. ¿No me crees? Sí te creo. Creo que me quisiste dentro de los límites de lo que estabas dispuesto a sacrificar. Cuando aparecieron el dinero, Claudia y tus planes, elegiste otras cosas. Eso también forma parte de tu amor. Alejandro respiró lentamente. ¿Alguna vez podrías perdonarme? Lucía miró por la ventana. Ya no quiero vivir enfadada contigo. Si a eso lo llamas perdón, quizás sí. Pero perdonar no significa volver. Podríamos empezar desde otro lugar. No. ¿Porque ya no confías? Porque finalmente confío en mí. La respuesta fue suave, pero definitiva. Alejandro cerró los ojos un instante. Después asintió. Por primera vez no intentó negociar. Cuando se levantaron para marcharse, Alejandro preguntó, ¿por qué no usaste todo aquello para acabar conmigo? Tenías documentos, testigos, incluso mensajes de Claudia. Lucía se colocó el abrigo. Porque destruirte no habría reparado nada, y porque tu abuelo no me dio las llaves para convertirlas en un arma. Siempre te admiró más que a mí. Lucía negó. Creo que esperaba más de ti precisamente porque eras su nieto. Alejandro pareció afectado por esa idea. Lo decepcioné. Sí. ¿Y tú, Lucía? Pensó antes de responder. También me decepcionaste. Pero ahora eso ya te pertenece a ti, no a mí. Salió del café sin mirar atrás. No sentía victoria, sentía distancia. Y esa distancia era mucho más liberadora que cualquier venganza. Durante el primer año de su administración, Lucía convirtió una de las salas secundarias de Villa Valdemar en sede de una fundación. No quiso poner su propio nombre. La llamó Fundación Ernesto Valdemar. Su objetivo inicial era apoyar a mujeres con hijos que atravesaban situaciones de vulnerabilidad económica, especialmente aquellas que necesitaban asesoramiento legal para conservar su vivienda, volver al empleo o salir de relaciones donde la dependencia financiera se utilizaba como forma de control. La decisión provocó resistencia entre algunos miembros lejanos de la familia, que consideraban impropio transformar espacios históricos en oficinas sociales. Lucía escuchó todas las críticas y continuó. Los rendimientos de determinadas inversiones financiaban el programa sin poner en riesgo el patrimonio principal. Lo que Ernesto había construido durante décadas empezaba a producir algo distinto a prestigio. Empezaba a producir oportunidades para personas que nunca habrían cruzado las puertas de aquella finca como invitados. Un sábado por la mañana, Lucía recorrió la casa mientras los trabajadores instalaban una placa junto a una sala de reuniones. En ese mismo salón, Mercedes la había acusado meses atrás de no entender a qué familia estaba entrando. Ahora varias mujeres esperaban allí una consulta gratuita con abogados y asesores laborales. Una niña corría por el pasillo mientras su madre intentaba alcanzarla. Lucía sonrió. No era una escena espectacular, no había fotógrafos ni titulares, pero por primera vez sintió que las llaves de Ernesto tenían sentido. No servían para demostrar que podía cerrar una puerta delante de quienes la habían despreciado. Servían para abrirla a personas que antes no habrían podido entrar. Juliana apareció con una carpeta bajo el brazo y observó el movimiento. Don Ernesto habría protestado por todo este ruido, dijo. Lucía rió. Y después habría pagado las reformas sin admitir que le gustaba la idea. Julián sonrió. Probablemente. Mercedes tardó casi un año en volver a Villa Valdemar. Lo hizo para asistir a un pequeño acto conmemorativo por Ernesto. Lucía no sabía si acudiría hasta que la vio entrar sola. Había cambiado. No de forma milagrosa ni completa, pero su arrogancia parecía desgastada. Se acercó a Lucía después de la ceremonia. «¿La casa está distinta?» «Sí. Mi padre odiaba que movieran sus muebles. También odiaba muchas cosas que terminaba aceptando». Mercedes observó a varias familias en el jardín. «Nunca entendí por qué confió tanto en ti». Lucía respondió sin hostilidad. «Quizá porque yo tampoco lo entendía». Mercedes permaneció en silencio. «Fui cruel contigo». Lucía la miró sorprendida. «Sí». Mercedes casi sonrió ante la respuesta directa. «No esperaba que lo dijeras así. No tendría sentido fingir». Mercedes respiró hondo. «No te pediré que olvides.
Solo quería reconocerlo. Lucía asintió. No hubo abrazo. No hacía falta. Algunas reconciliaciones empiezan simplemente cuando alguien deja de negar el daño que causó. Julián conservó durante todo aquel tiempo el anillo que Lucía había dejado sobre la mesa el día de la boda, porque Alejandro nunca regresó a reclamarlo. Finalmente preguntó qué debía hacer con él. Lucía lo sostuvo unos segundos. Aquel objeto había representado una promesa que ella creyó eterna. Ya no sentía nada al mirarlo. «Devuélveselo», dijo. «¿Estás segura?» «Sí. Las llaves se quedaron conmigo porque Ernesto decidió algo sobre su patrimonio. El anillo pertenece a una decisión que Alejandro tomó sobre nuestra relación. Que se quede con esa parte». Julián asintió. Después sacó de su bolsillo el llavero de plata. «Por cierto, mandé revisar las cerraduras de la finca. Técnicamente ya no necesita conservar estas llaves antiguas». Lucía las tomó y sonrió. «Entonces, ahora sí puedo elegir si quiero quedármelas». «Exactamente». Lucía cerró los dedos alrededor del metal. «Me las quedo». 2 años después de aquella boda que nunca ocurrió, Lucía estaba en el gran salón de Villa Valdemar durante una cena de la fundación. La estancia seguía conservando sus techos altos y lámparas antiguas, pero ya no parecía un templo dedicado a un apellido. Había médicos, abogados, madres jóvenes, empresarios, trabajadores sociales y antiguos beneficiarios del programa. Sobre una de las paredes permanecía una fotografía de Ernesto, serio como siempre. Lucía la miró desde lejos y recordó la mañana en que había estado frente al altar con un vestido blanco mientras Alejandro elegía públicamente a Claudia. Durante mucho tiempo creyó que aquel instante representaba el momento en que su vida se había derrumbado. Ahora comprendía que también había sido el instante exacto en que dejó de construir su futuro alrededor de la aprobación de alguien que nunca había sabido valorarla completamente. Una mujer que participaba en el programa se acercó para agradecerle la ayuda recibida. Había conseguido empleo después de una separación difícil y estaba a punto de alquilar su primer apartamento con su hijo. «No sé cómo devolver todo esto», dijo. Lucía negó. «No tienes que devolverlo. Cuando puedas, ayuda a alguien que esté un poco más atrás que tú». La mujer sonrió y se marchó. Lucía tocó las llaves que todavía llevaba en el bolso durante eventos importantes, no porque necesitara abrir personalmente ninguna puerta, sino porque recordaban una lección. Alejandro había creído que una llave significaba propiedad. Mercedes había creído que significaba pertenencia. Claudia había creído que significaba acceso a una fortuna. Ernesto, en cambio, había entendido algo más profundo. Una llave también podía significar responsabilidad. Aquella noche, cuando todos se marcharon, Lucía se quedó sola unos minutos en el salón. Caminó hasta el lugar exacto donde había estado el altar. Ya no quedaba ninguna marca. El suelo era el mismo. Las paredes eran las mismas y, sin embargo, ella no era aquella mujer. Sacó el llavero y lo observó bajo la luz tenue. Recordó la voz de Alejandro diciéndole que no pertenecía a su mundo. Entonces sonrió, pero no con la sonrisa defensiva que había mostrado durante la humillación. Esta vez sonrió con paz. Nunca había necesitado pertenecer al mundo de Alejandro. Necesitaba construir uno en el que nadie pudiera convencerla de que su valor dependía de ser elegida por un hombre, aceptada por una familia o protegida por una fortuna. Guardó las llaves y apagó las luces antes de salir. En algún lugar de Madrid. Alejandro también había tenido que aprender a vivir sin la certeza de que un apellido resolvería sus errores. Claudia había seguido su propio camino y la relación entre ambos quedó reducida a un recuerdo incómodo de lo que ocurre cuando dos personas confunden deseo, ambición y amor. Mercedes empezó lentamente a reconstruir una relación más honesta con su hijo, aunque ninguno volvió a controlar Villa Valdemar. Lucía nunca necesitó verlos derrotados para sentirse libre. Esa fue, quizá, la parte que Ernesto había comprendido mejor que todos. La verdadera victoria no consistía en conseguir que quienes te humillaron se arrodillaran. Consistía en llegar a un punto en el que ya no necesitabas que lo hicieran. Y así, la mujer que había sido abandonada frente a un altar no terminó su historia como una novia vengativa convertida en millonaria. Terminó como alguien que había comprendido que la dignidad no cambia de dueño mediante una escritura, que la verdad puede tardar en aparecer, pero siempre cobra el precio de las mentiras acumuladas, y que el dinero revela mucho más sobre una persona cuando cree que está a punto de perderlo. Alejandro pensó que al entrar con otra mujer estaba liberándose de Lucía. En realidad, estaba liberando a Lucía de él. Y las llaves que ella entregó al notario aquella mañana no fueron en símbolo de una fortuna arrebatada, sino la prueba de algo mucho más sencillo. Hay puertas que solo se abren cuando finalmente tienes el valor de cerrar otra para siempre.